Hola, ¿cómo están todas, todos, todes en este lugar? Bienvenidas, bienvenidos sean a El Baile por 41 en Geekstacihuatl. Estamos aquí en la edición número 5 del podcast. Está como siempre Víctor Altamirano, Daniel C. Reynoso, Arlene Palestina Pandán, nuestra invitada de esta noche, y bueno, yo soy su productor, como siempre solo una voz flotante en este programa, dejando a otras personas brillar. Y bueno, para presentarles como siempre, Geekstacihuatl tiene esta iniciativa con 41 Colectivo Incluyente para traer a ustedes pues muchas perspectivas distintas, todo eso que nos obsesiona, toda la cultura obsesiva, y pues por parte de los dos los dejamos aquí con Daniel y Víctor para hablar con Arlene de temas de alta profundidad. Bienvenidos a este episodio, a este nuevo episodio del Baile por 41. Muchas gracias por acompañarnos, Arlene. Es un honor tenerte con nosotros. Arlene Palestina Pandal Madrid es abogada feminista, especialista en derechos sexuales y reproductivos. Es integrante de la Red Mexicana en contra de la discriminación del VIH, de la Red Alianza Global contra la Trata de Mujeres y de la Red Latinoamericana de la Metodología de la Investigación Jurídica y la Enseñanza del Derecho. Es representante legal de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC y creadora del proyecto Mismeche. Bienvenida, Arlene. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, súper agradable que me estén invitando a este tipo de actividades que son bien importantes para una conciencia en la sociedad. Muy, muy honrada de estar aquí hoy en la noche con ustedes platicando. Muchas gracias, Arlene. Y pues queremos comenzar, como siempre en el baile nos gusta empezar sabiendo un poco de la historia de nuestros invitados. Entonces me gustaría saber dónde creciste, cómo fue tu infancia, qué nos puedes contar de eso. Pues crecí en la Ciudad de México, estuve mucho tiempo desde muy pequeña viajando al norte, por eso siempre me considero también que soy del norte, que soy de Sinaloa, amo la cultura de Sinaloa. Y crecí en un ambiente súper agradable. Vengo de una familia donde se consideraba la comuna como algo importante, o sea, de padres de los años 70. Entonces el tema de la sexualidad, el tema obligatorio de la lectura, de criticar y cuestionar el sistema, pues lo traía desde pequeña. Me llamo Arlene Palestina en reconocimiento al pueblo palestino. Entonces imagínense toda la labor y la fuerza que yo tenía que mantener con esto que me habían heredado mis padres, que también se vuelve a veces una gran carga y que uno tiene que aprender a lidiar con lo que nos dan los padres. Entonces estuvo muy chida mi niñez porque en mi casa, en mi barrio, todos nos juntábamos, éramos como de la época. Ahora nos damos cuenta que la mayoría no tiene hijos o que tenemos poquitos hijos, un hijo, 2 hijos, y somos como una generación que intentó salir adelante. El barrio siempre tiene como 2 caras, como la cara de las drogas, el alcohol, el sexo, y la cara de quien salió adelante, quien llegó a la universidad, quien se tituló, quien hizo algo de su vida, ¿no? Cuando todas las vidas son importantes, pero siempre esta carga moral pesa muchísimo. Entonces, crecí en un ambiente en donde el celular no existía, donde el WhatsApp no existía, el Facebook no existía, las relaciones humanas eran muy cercanas, andar en bici todo el tiempo, jugar stop, bote pateado, escondidillas, hacer clubs, ¿no? De música, hacer clubs para estar ahí toda la tarde y platicando y charlando con la banda del barrio. Entonces fuimos una generación bien agradable en la colonia. Tenemos también en mi barrio una fuerza de resistencia, actividades todo el tiempo también, sin ningún partido político, sin ningún afán de querer tener un puesto en el gobierno, sino solo porque el barrio se mejore y sea en mejores condiciones. En casa tenía que leer, era así como de ya leíste la lectura que se te dejó y ya leíste y te vamos a llevar a danza y te vamos a llevar a ballet y nos vamos a ir a natación. Entonces tuve una niñez súper abrumadora, donde en la secundaria dije no quiero saber nada, viva la rebeldía, pero viví una disciplina muy fuerte, muy de estas generaciones, les digo, de resistencia de los años 70. Mis padres estudiaron en la Prepa Popular Tacuba, que era una prepa muy rebelde, muy de resistencia política. Entonces, híjole,
te vas a leer el primer capítulo del Capital y yo... el más difícil, además. Quiero ver la tele. No tuve tele hasta los 12 años, tuve tele. Tenía prohibido ver televisión y en casa no teníamos televisión. Entonces fue una disciplina bien ruda que hoy agradezco infinitamente, pero que la sufrí para poderme adaptar a ella. Y me ayudó muchísimo, ¿no? Como este placer literario, el placer por la poesía, el placer por el Partido Comunista, y de repente leer ahí como cuestiones, decía, órale, está bien chido. Lo iba entendiendo. Fue muy complicada mi amistad en la juventud porque pues nadie entendía mi onda, ¿no? ¿Qué onda con esta chava? Fui muy directa, muy abierta desde muy joven, exploté mi sexualidad al máximo, entonces también era muy complicado para las mujeres, los hombres y todas las personas y seres humanos abiertos, pues era complicado relacionarse conmigo. Después ya me dicen que, híjole, me quedé en la UNAM, ¿no? Así de, llegó tu carta de la UNAM, y yo, la UNAM, la máxima casa de estudios, con toda la carga política que ya traía de la casa, era como lo máximo. Pero me embarazo a mi 20, ¿no? Que otro amor, tengo una hija, y decido en un acto, pues ya con mucha educación cultural, sexual, académica, intelectual, de manera autogestiva, decido dar en adopción a mi hija, ¿no? Y toda la familia me decía, no, estás bien loca. Y las perras regalan a sus hijos. Puta, una carga impresionante, cañona, pero yo todo decía... el estigma que viene con eso, ¿no? Con el estigma de dar una adopción a tu hija muy fuerte. Entonces decido que creo que estoy en lo correcto, que no quiero que mi hija esté cerca de ese tipo de gente que pueda lastimarla, y que no me sentía fuerte en las condiciones en las que yo vivía económicamente, porque había mucho intelecto pero poco dinero, mucho intelecto pero poca oportunidad para poder salir del barrio, y decido darla en adopción. Se me da ese seguimiento y decido olvidarme de mi hija con el corazón abierto, de que te vaya bien donde quiera que estés. Le ponía canciones, le escribí casi un libro de poemas, porque me era muy fuerte, era muy doloroso para mí, pero sabía que estaba en lo correcto, ¿no? Entonces, mucha gente que se dice abierta, open mind, feminista, bla, 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 híjole, fueron de los primeros que me enjuiciaron, ¿no? El único que le da seguimiento fuerte y fue mi padre, y me dijo, si estás clara en lo que estás haciendo, órale, yo estoy atrás de ti. Amo a mi padre y tomo esa decisión. Regreso a mi casa sin hija, y entonces enfrento una situación como mujer muy complicada, muy dolorosa, con el padre de la hija, con mis familiares, con mis vecinos, de enjuiciamiento y de decir lo que estás haciendo está fatal. Pasa ese proceso, me meto a la universidad, soy generación 99 de la UNAM, entonces llego en la huelga, ya con toda una carga política e intelectual bien fuerte, y entonces pues hicimos ahí cosas bien buenasas. Era la que siempre daba los talleres de máscaras de yeso, la que siempre estaba haciendo el paro activo, leyendo poesía en la explanada, y empiezo a encontrar otros locos igual que yo, ¿no? Que ya traían también una fuerza intelectual bien fuerte y que también eran rezagados de su familia por otras situaciones, drogas, sexo, alcohol, etcétera. Pero yo ya estaba marcadísima en mi casa por la decisión que había tomado. Entonces nos hacemos clic y empezamos a hacer cosas artísticas importantes también, salir a la calle, hacer teatro, salir a la calle, hacer intervención, hacer trabajo con niños de la calle. Tuve el honor de conocer muy cercana y trabajar con el padre Chinchachoma. Hicimos locuras muy chidas en diferentes explanadas de la ciudad, en los puntos donde estaban los morros. Comí comida echada a perder, jugué hasta el amanecer fútbol cuando los puntos de niños de la calle eran gigantescos. Muere el padre Chincha, hacemos toda una labor ahí de días también en reconocimiento a su muerte. Y empiezo a ver el teatro también como una opción de reivindicación, de conectar el arte con las colonias populares, que era urgente. El padre me vinculó también a los procesos de las bandas unidas de Nesa, cuando el punk y los grupos de rock estaban como en el esplendor del movimiento cultural. Y entonces pues organizábamos conciertos con Maldita Vecindad, con Santa Sabina, que también todo el tiempo estuvo como súper cercana a todas las actividades autogestivas, Panteón Rococó, y un buen de bandas del underground de punk
y pues era bien chido. Entonces empecé a crecer en un ambiente bien fuerte, bien agradable, de entender que el arte era un gran barco donde la gente se podía salvar, ¿no? Y que se valía y que se tenía que aferrar a lo que ese ser humano, sin ser hombre o ser mujer, debiese pelear por sus derechos, y porque todo el tiempo estuvo marcado en mí, desde mi infancia, pues que se tenía que luchar en contra de la discriminación, en contra de la desigualdad, que no era una situación de échale ganitas y vas a ser exitoso, sino que era un proceso estructural, ¿no? Neoliberal, globalizado, chalala. Y se empieza a poner más complicado, porque entre más sabes, más se amarga la vida, maldita sea. Sí, es más difícil encontrar vías para actuar entre más sabe uno. Hay que estar algo, ¿no? Hay que estar haciendo cosas, hay que inventar cosas y hay que cambiar. Me tardé muchos años en culminar el CCH porque nos vamos a huelga. Regresamos de la huelga súper decepcionados del cambio y me voy un ratote a las zonas zapatistas. Después me voy un ratote a las zonas en Guerrero, al área de Copalillo, donde se dedican a hacer hamacas. Organizamos ahí una biblioteca comunal, entonces iba y venía de la ciudad para ir juntando los libros y abrir la biblioteca para las escuelas comunitarias. Y me quedo ahí clavada en la sierra, en la montaña, unos años. Regreso y en el 2006 me invitan, 2014 me invitan a formar parte de la Casa Cultural de Azcapotzalco a dar clases de teatro, porque tenían como esta parte de mí, de lo que habíamos hecho con el padre Chachoma y hacer actividad con los niños de la calle y de repente hacer que actuaran, ¿no? Y nos va bien, somos exitosos en ese proceso y me quedo ahí, pero ahora hago poesía en escena, ¿no? Entonces hago que los chavos del barrio empiecen a hacer poesía y se hizo una cosa muy bonita de 3 años. Y ahí es donde Elvira y Jaime me ven y me dicen, oye, te invitamos a ser parte de Brigada y tienes libertad. O sea, esto mismo que vimos, aviéntatelo. Y yo, órale, pues va. Pero ahora con trabajadoras sexuales y con víctimas de trata. Y yo decía, ¿qué pedo con esa población? Idea. Pues órale, a ver, vamos, ¿no? Y cuando llego a la Merced digo, ay cabrón, o sea, todo el mundo ve la Merced, qué chido, todo el mundo ve la Ciudad de México y ve las cosas en las noticias, en la tele y lejano, pero no con esa fuerza. Una cosa es trabajar con niños de la calle, con indigentes, pero bien distinto es enfrentarte a mujeres igual que tú, y mujeres que son cabronas, que son guerreras, y que además algunas te pueden decir, sí, estoy enamorada de mi padrote, ¿no? Otras te pueden decir, yo dejé a mi familia y desde chava le he echado ganas y no estoy generando ningún delito, ni me siento mal conmigo y soy feliz, una trabajadora sexual. Entonces, para mí era así de, ay, ¿qué onda? Me acuerdo que me regresaba todo corregidora hasta llegar al Zócalo, a veces llorando, a veces con la cabeza revuelta de todo lo que escuchaba todo el día. Pues me aventaba una catarsis de 2 horas para poderme ir en paz a casa, ¿no? Entonces empecé a redactar y dije, tengo que hacer algo con ellas, porque además creo que tienen mucho tiempo para poder hacer algo agradable. Y así es como nace el proyecto de Mismeche, que empieza a ser un vínculo jurídico, porque además pues yo quería estudiar teatro, quería estudiar economía como mi padre. En algún momento pensé en estudiar letras, porque era como muy cercana a toda esa área de mi lado, y termino estudiando derecho. Tengo amigos de la prepa que me odiaron y me dejaron de hablar, así de, no, maldita, estás del lado del tema, te odiamos, porque no, que la rebelde. Y entendía cuando entré a la carrera, yo soy egresada de FES Acatlán de la UNAM, CCH Vallejo Sur, Azcapotzalco, están bien lindos, Oriente. Pero CCH Naucalpan, donde yo iba, era el Estado de México, los carteles eran rojos de fuerza, y pues a las 11 de la noche ya no hay nada, no hay mundo. Entonces lo bonito es que encuentras barbacoa a media hora, encuentras una cascada a 1 hora. Entonces eran lugares bien, bien mágicos. Me enamoro de todo el Estado de México, porque además tiene unas formas muy fuertes, muy radicales. El feminicidio en el Edomex siempre está a punta de lanza, la violencia intrafamiliar, la violencia con los chavos, la policía abusa, es un abuso de poder cotidiano en el Edomex. Entonces, las historietas que llevábamos a cabo pues eran únicas, ¿no? Entonces, era muy peligroso estar ahí, era como siempre estar como en la línea de fuego, a ver qué pasa.
Y entonces egreso, ¿no? Egreso a Festacatlán y egreso de ahí en Derecho. Cuando estoy en las clases me doy cuenta que la vida en Derecho es otro mundo, es como empezar a pisar tierra y decir, esta es la realidad que vives todos los días, ¿no? O sea, sí ir a ayudar a los indígenas, sí ser zapatista, pero la realidad que nos aplasta todos los días es otra, ¿no? Es la del sistema, es la del dinero, es la del trabajo, es la de una realidad que nos acoge a todos. Y entonces empiezo a tomar las cosas pues jugando en esta parte y digo, órale, Derecho vale la pena, creo en él, por eso me metí a la carrera. Y pues me empiezan a limar el chip, ¿no? Así, indiscutible. Cuando uno empieza a estudiar una carrera, cambia. Y cambia la esencia de por qué estaba yo siempre intentando ayudar, pero ahora pues de mano de este proceso que es la ley o es la norma, que siempre va a generar el defender al dinero, pero que también puede ser una herramienta que se ha ganado con muchas batallas para que los indígenas o estas poblaciones como las trabajadoras sexuales pues logren mayores derechos. Entonces empiezo a dignificar el derecho en mi carrera, empiezo a decir todo lo que yo hago y la organización a la que yo represento, porque 2006 entro a Brigada, me quedo ahí unos años y me voy, ¿no? Me voy otros años más, después me voy a terminar la carrera y yo regreso a Brigada Callejera hasta el 2015, cuando me titulo, ¿no? Y me vuelven a invitar y me dicen, oye, estuvo re buena la actividad que hiciste acá, pero ahora como abogada, pues a ver qué fusiona, ahora quién eres, ¿no? Vente como abogada a Brigada. Entonces empiezo a hacer actividades y es como cambia el rubro de Miss Meche, ya no solo en el arte y en la cultura, que a mí me mata y creo que es una de las líneas más importantes para revolucionar al ser humano. Y entonces logro hacer Miss Meche ya, pero con el objetivo de arte objeto, buscando que las chicas tengan un curso de humanos básico mientras estamos jugando, construyendo con la basura, haciendo arte, pero sí que son los derechos humanos, qué amparo se ganó para el reconocimiento del trabajo sexual, qué es la ley de cultura cívica, porque ya no te pueden detener por estar en la vía pública trabajando como trabajadora sexual, porque ya no se les dicen sexoservidoras, porque ya no se les dicen prostitutas, porque el término correcto es trabajo, porque hay que seguir luchando en contra de la trata de personas, porque cada ser humano tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo. Y son temas que para las compañeras eran bien importantes porque las compañeras vienen de casas católicas, de mujeres que les niegan dedicarse a lo que dedican, de violencia intrafamiliar impresionante, de que de niñas las robaron, ¿no? El tratante las robó desde pequeñas y todo el tiempo han estado con el abusador, que el papá las violó. Entonces vienen de historias muy fuertes. Y es bien difícil poder ir transformando, aceptando, porque ellas son impresionantemente adaptables al cambio. Y entonces dándoles un poquito de elementos hacen cosas hermosas. Entonces, en este último Miss Meche hicieron un atrapasueños de 5 metros, que abarca la mitad de una sala, tejido todo, tejido a mano, con plumas, con fotografías. Otra compañera hizo en una alfombra color rojo y color negro como el pasado y el presente. Otra compañera hizo maquetas porque su abuelo hacía maquetas y su abuelo fue el único que la trató bien, decía ella, y entonces hizo imágenes en la maqueta y compró muñequitos y dibujó y cosió y tejió. Otra compañera hizo un mantel gigante de un árbol que decía respeto total al trabajo. Y todo era con basura, con pedazos de tela que encontraran, con que no nos teníamos que gastar un solo peso. Teníamos que buscar los elementos con las herramientas de donde fuera. Y entonces empezaron a construir cosas bien agradables y me aventé a hacer, obviamente con la actualización de Brigada Callejera, la exposición itinerante que duró todo un año. Entonces, todo un año estar moviendo las obras de arte que eran gigantescas de una exposición a otra, donde no hay dinero, donde no hay recursos, donde tú haces la exposición de sala, donde pegas, cortas, cuelgas, obvio siempre con el apoyo de los museos y de las universidades. Entonces las chicas aprendieron a hacer de todo. Ya que nos diste como este preámbulo, partir un poquito, ¿no? Como ir poquito a poquito en todos estos temas tan interesantes que estás tomando. Y a mí me resonó muchísimo, regresando un poquito a tu formación y al principio lo que dijiste. Me resonó mucho cuando hablaste de lo punk, ¿no? Bueno, originalmente hablaste como mencionaste varias palabras que me resonaron, que es muy interesante, creo que cómo las compaginaste, ¿no? Hablaste primero del marxismo.
un poquito mencionaste como sobre influencias tal vez un poco hippies, sesenteras de tus papás, pero también marxismo. Luego hablaste del punk, luego hablaste de ayudar, luego hablaste de ley. Entonces son cosas que generalmente pues se entienden en la cultura popular como cosas tan diferentes, pero que creo que evidentemente tú has logrado compaginar. Entonces me gustaría saber qué significa para ti lo punk. Tú eras punk, eres punk, ¿sabes? O sea, ¿cómo era esa Arlene de esa época que tan ávidamente se puso a meterse en los temas más profundos de esto? No, por supuesto, mi espíritu es punk. Si bien tuve muchos encontronazos después con mi padre por la situación, pues rebelde, porque sí eres rebelde, pero aquí tienes que estar. Entonces yo decía, no, ni contigo ni con mi mamá, bye, ¿no? Vaya a la institución. Entonces de repente, pues obvio, ya en las lecturas empecé a ver que existía Ricardo Flores Magón y Bakunin y toda la situación italiana y toda la banda con la resistencia de realmente que era el punk en Europa, y como aquí pues solo Flores Magón y toda la resistencia que se va generando a raíz de los movimientos. Yo dije, no, pues por supuesto. Y cuando voy acercándome a los grupos de punk en la prepa y después de la prepa y el chopo y chalala, pues me doy cuenta que son re poquitos los que realmente son punks, ¿no? Y digo, órale, va. Una cosa es la teoría y otra cosa es quiénes nos ensuciamos las manos, ¿no? Entonces tengo un problema de hiperactividad, todo el tiempo tengo que estar haciendo cosas, y entonces solo cuando estábamos haciendo cosas me daba cuenta pues quiénes estaban como en el mismo barco para poder ser punks en la cotidianidad y en la realidad, ¿no? De entrada pues en la huelga era como que ustedes no hagan, aquí estamos los dirigentes, y nosotros decíamos, no, pues qué pasó, ¿no? Aquí nosotros dirigimos, y pues si se ponen un poco a indagar CCH Naucalpan en el momento de la huelga, pues verán muchas situaciones muy características de CCH a comparación de otros, pero es una historia de la que nadie habla, ¿no? Son historias siempre de los sin nombre. Con los zapatistas de igual manera creo que era una actitud muy punk decirles a los zapatistas que estábamos con ellos, pero que sí era importante que las mujeres decidieran sobre su cuerpo, ¿no? Que no tenía que decir el esposo, que no tenía que ser el arte de la dote, que no que tenía que ser los hijos que Dios nos mandara, ¿no? Que también la mujer zapatista tenía el derecho de poder utilizar algún método anticonceptivo, que tuviera que realizarse su papá Nicolau, su colposcopía, y que pudiera tener derecho sobre su método anticonceptivo si ella así lo decidía. Pero por supuesto que también a raíz de las amistades con una personalidad como la mía era muy difícil, primero, que un hombre en una situación tan mexicana dijera, oh, te amo por todo lo que tú eres, ¿verdad? Entonces, así te amo, pero aquí, así como los papás, ¿no? Aquí, conmigo, ¿no? Entonces decían, él, no, así no. Entonces, mis grandes amores han sido mis mejores amigos, quienes son libres y quienes luchan por la libertad. Y lo más cercano a todas las escenas de música que a mí me representaban, pues era el punk, ¿no? Entonces, conozco a Escorbuto muy joven y digo, cabrón, esa es la idea, ¿no? Conozco a Ilegales de España y La Polla, pues sí, pero era un poco más comercial. Sí. Entonces digo, sí, estoy por el camino correcto, y además tengo una actitud muy radical, es todo o nada en mi vida. Había tomado yo creo que la decisión más fuerte que a mí me hace distinta, pues es la situación de dar una adopción a mi hija. Y mágicamente cuando mi hija cumple los 18 me empieza a buscar y me encuentra en Facebook, ¿no? Y me pone un mensaje así de, tengo 3 años viéndote en Facebook, pero por fin hoy que cumplo 18 ya te vi. Yo dije, no, ¿qué tanto vio en Facebook? ¿No? Entonces nos hacemos súper amigas y le digo, tú dime, si quieres conocerme, tú dime dónde te veo. Me dices que, ¿sabes qué? Vivo hasta Costa Rica. Y dije, órale, yo te caigo en Costa Rica. Entonces nos encontramos, pero ella siempre estuvo como súper conectada conmigo, pero, ¿sabes? No era como la onda de mujer de pobre de mí, hice mal, ¿dónde estará mi hija? O sea, yo dije, bye, cierro el capítulo, adiós, que le vaya bien con su vida, ¿no? Porque además me lastimo yo y la lastimo a ella energéticamente, adiós. Y la vida me permite y me dice, no, a ver, aguanta, aquí está tu hija, y ella diciéndome, te amo, eres súper chida, y ahora con ella mucho tiempo. Qué bonito. Entonces, es una onda de culpas, ¿ves? Porque además creo que me educaron sin culpas. Entonces, de repente, cuando me quieren hacer sentir mal, yo digo, híjole, es que no sé con qué se come eso. Entonces,
Lo que no o sea, para mí fue muy sencillo, pero sí siento que para la sociedad es muy raro. Entonces, una abogada que es punk, pues también está cañón, ¿no? Entonces, siempre he creído que, recuerdo una vez a un espacio de música en el centro y yo traía una falda blanca y venía de colitas y con unos tacones rosas fuchsia. Y entonces todo el mundo nos quería así como que, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Por qué no vienen de negro? ¿Por qué no traen la mohicana? Pero no sabíamos todas las rolas que estaban sonando y así como que nos querían echar play. Y pues no, o sea, un corazón punk está así latente todo el tiempo. Sí, todo el tiempo no importa cómo se vista, el espíritu punk está ahí, ¿no? Exacto. Todo el tiempo está siendo súper, súper irreverente porque en este sistema patriarcal, en este sistema globalizador, en este sistema neoliberal, en todo este proyecto a nivel mundial, si no eres realmente contestatario, si no levantas la voz, pues si no le llamamos a eso congruencia, bueno, pues le llamamos punk, si así lo quieren ver, sí, pero es ser consciente, ¿no? La anarquía creo que ha estado muy mal empleada, creo que los medios de comunicación han hecho un excelente trabajo en desvirtuar el objetivo de la anarquía, el objetivo de la autogestión. Creo fielmente en la anarquía. En mis clases de la maestría, cuando dijo el profesor, a ver, que Palestina, que es abogada y es consciente, nos diga cuál es el proceso adecuado de gobierno. Y le dije, sí, profesor, tiene que ser la autogestión y la anarquía. Dijo, no, esperaba otra vez. Y dije, no, pues sé que va muy en contra, pero sí he estudiado muchísimo al respecto. Estoy totalmente consciente que es la anarquía y la anarquía real es la autogestión, ¿no? Si tú haces bien tu trabajo, si tú haces bien tus actividades, si tú eres congruente de un bien común en realidad con ética y profesionalismo, en automático muchas cosas en tu entorno van a cambiar y así también vas a permitir ser, pues, un profesional en lo que hagas y esto va a permitir la autogestión. En automático ahí estás generando autogestión, en automático estás haciendo revolución porque estás mejorando las condiciones de ese entorno, de ese momento, de esa persona que estás defendiendo o de ese entorno en tu colonia o de ese proyecto que vas a entregar o de ese proceso académico que vas a culminar. Entonces, la autogestión es eso, la anarquía real es que tú puedas hacer bien tu trabajo y que las demás gentes lo hagan. ¿Que es una utopía inmediata? Por supuesto que lo es, pero lo tenemos que empezar a ejercer, ¿no? Porque siempre es mucho más fácil para la sociedad que lo haga él, que lo haga ella. Mañana, aquí el lema es, vamos a hacer qué hacemos. Pero cuando vas por la vida haciendo y construyendo, pues te das cuenta que la vida es bien chida, que escuchar punk a las 7 de la mañana para irte a trabajar es la mejor actitud para poder enfrentar la huevonada del mundo entero, las groserías, mucha gente que está en otro proceso de vida y que tienes que divertirte. ¿Por qué ir a los juzgados a las 11 y ver las filas? ¿Por qué ir al reclusorio a defender a alguien que tú sabes que es inocente y que tienes que estar escuchando la voz de la juez que te esté regañando o del proceso administrativo que lleva su tiempo? Pues también hay que asumir y decir, arre, pero aquí estoy y lo voy haciendo, y tener muy, muy en cuenta que lo que empiezas lo tienes que terminar, y como abogada es bien complicado porque pues escuchas todas las versiones, toda la gente te puede decir que no lo hizo, que sí lo hizo, o puedes escuchar la voz de la esposa súper molesta, pero cuando tienes ética y además ya has vivido todo este proceso de ayudar a la gente, pues te das cuenta también quiénes lo dicen de corazón, quiénes es un estilo de vida. Pues uno no está para juzgar, uno está para ayudar a que la sociedad sea feliz, ¿no? Hay que aferrarnos a ser felices y es bien difícil estar feliz. Todo el tiempo se está abrumando por todo, ¿no? Tengo el pelo largo, lo quiero corto, no tengo dinero. Nadie puede ser feliz con lo que tiene, ¿no? Y tenemos que aprender mucho de nuestra población indígena que va bien lento, el proceso de reconocimiento es distinto y nosotros en la ciudad somos sumamente ansiosos, queremos todo ya y pues no, imposible. Entonces, por supuesto que me considero punk, por supuesto que mis mejores amigos son punks, por supuesto que creo en la forma de cambio social radical también. Por supuesto que aplaudo que en Italia y en Europa los anarquistas y los punks tomen las iglesias
y digan adiós, padre, que le vaya bien, y vamos a ingresar aquí un comedor comunitario, vamos a ingresar aquí a 20 niños del barrio, del underground, que no tiene escuela, para que empiecen a estudiar. Por supuesto que lo aplaudo. Soy parte del Consejo Eclesiástico de la Ciudad de México, gracias a un padre de la colonia popular de donde yo soy, que me dijo, órale, necesitamos gente que haya acabado la carrera, pero que haga cosas. Y di una conferencia hace unos meses sobre la fe, ¿no? La fe y el barrio y la comunidad. Entonces también creo que hay gente dentro de la iglesia, aunque yo digo ni Dios, ni amo, ni marido, ni equipo de fútbol, ese es mi lema. Es un gran lema. Pero también que hay gente que hace cosas, que también tenemos que llegar a esa población que le gusta ayudar, que quiere hacer, y que solo hay que empujarla a que lo haga, ¿no? En la idea popular, el derecho se contrapone a todo lo punk, ¿no? O sea, es como la estructura de la sociedad, las formas establecidas, el respeto al orden, ¿no? ¿Cómo incorporas este espíritu punk en tu ejercicio del derecho y en todas las actividades que haces como abogada? Primero, emocionalmente abrazo al MP, ¿no? Así de corazón digo, ay, voy a hablar con un MP, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿No? Así con mucho amor. Porque considero también que se avientan una chambota, que estar escuchando a la gente todo el día cuando no estás sensibilizado, lo único que hace es agobiarte, lo único que hace es generar un estrés impresionante, donde vas a trabajar ya no consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, no es una situación que corresponda al MP, sino corresponde a las fiscalías, corresponde a la Fiscalía General de la Ciudad de México y corresponde a una carga impresionante de no resolver estructural. Entonces, pues de base todo va a estar mal y que ellos tienen que ir sacando el trabajo a contratiempo. Son realidades muy oscuras, pero que también cuando los oyes hablar, hemos capacitado a las fiscalías especializadas, hemos capacitado a los policías de Secretaría de Seguridad Ciudadana, y son una vida que va contando que ellos querían mejorar sus condiciones económicas, que ellos querían mejorar como personas y que acababan con la licenciatura. Otros te pueden decir, sí, yo pagaba por las materias, y otros te dicen, no, yo era de 9 y era de 10, que debaten y saben y les gusta leer, y creo que con esa gente es con la que se puede avanzar, con la gente que le gusta la escuela, que le gusta meterle a la lectura. Creo que ahí hay veces que son muy cuadrados, o que la fiscal o el fiscal es muy cuadrado porque es muy estudioso, pero es la mejor manera, y cuando a ti también te gusta, pues podemos trabajar juntos. Creo que la ignorancia en todos los ámbitos es la que pone el freno a muchas cosas, ¿no? Porque la ignorancia es igual a enojo, es igual a neurosis, es igual a patear, a golpear. Pero cuando hay un poquito de criterio, cuando la persona puede ir en contra de todos tus principios, de todos tus valores, de todas tus creencias, de todos tus grupos musicales, no importa, pero cuando esa persona tiene la capacidad de la escucha, de la autorreflexión, se puede seguir caminando. Y eso es algo bien, bien agradable. Hace ¿cuántos años? Antes de que empezara lo de la pandemia, creo, nos llegó una invitación para ir al CCH Naucalpan a dar una plática sobre infecciones de transmisión sexual. Y se me salieron las lágrimas, porque dije, ahora voy a regresar al CCH, ya no a tomar la dirección, ¿no? Ahora voy a regresar a dar una conferencia a los chavos que tenían mi edad y que dicen, odio al mundo, y me vale. Entonces en la conferencia pues estuvimos platicando de la música y concretábamos la música con la onda del uso correcto del condón, y platicábamos a raíz de la cultura y de los lugares que se conocen de venta de cervezas y de pulque de muy buena calidad en esa zona, pues lo importante de la seguridad y de cuidarse y de cuidar a las compañeras. Entonces íbamos enlazando como lo chido con lo responsable, ¿no? Y eso es lo que nos hace a los adultos, los que ya nos ponemos ahora soy adulto, esa gran necesidad de trabajar con las comunidades y con los jóvenes, ¿no? Tener esa gran voz que pueda escuchar sin que sea un regaño, sin que sea una situación de me las vas a pagar, sin que sea una situación de obligatoriedad, sino es por tu bien. Y uno tiene que ser muy flexible para que eso suceda, porque si no, es lo que pasa con los MPs, es lo que pasa con la policía, es lo que pasa con la institución y con la autoridad.
si bien soy punk de corazón, entiendo que esos dos sistemas se tienen que romper, pero para que se rompa se tienen que entender. Entonces de repente la gente golpea sin entender, pero si se para tantito, reflexiona, escucha, llora, autotrabaja, de repente ya ve las cosas distintas y puede ir caminando y cargando una maleta imaginaria menos pesada. Y eso va a hacer que su trabajo sea más exitoso, que pueda avanzar más en la relación que tiene con sus hijos. Cada que me llegan a pedir asesorías, siempre es violencia intrafamiliar, siempre es el rompimiento de la familia, ¿no? Siempre es el rompimiento de mi hija se empezó a drogar o conoció a un mal tipo, ¿no? Entonces, todo el tiempo es la carga de la culpa o de la responsabilidad. Y la vida tampoco es eso, ¿no? La vida es mucho, mucho más compleja que el negro y el rojo, mucho, mucho más compleja. Entonces sí requerimos, dime. No, perdóname, termina tu frase. Sí requerimos ser muy empáticos y muy sensibles. Tuvimos que haber estado tirados para poder tener, creo, esa capacidad o esa virtud. A veces yo digo, ay, no, yo no sé por qué. Me dieron a tomarla. Me ganaste con lo que iba a hablar sobre justo la empatía, o sea, creo que ahí está como el meollo de todo, ¿no? Creo que cabe en todos lados y creo que yo personalmente creo que el punk es principalmente sobre empatía, ¿no? Sobre escuchar a las demás personas, gritar cuando se tiene que gritar y luego dialogar. Pues en torno a todo esto que platicaste, creo que se conecta muy bien con, para empezar a hablar un poquito de Brigada Callejera. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo se conecta con lo punk, con la empatía? Y que nos expliques también qué es Brigada Callejera, cuál es su labor y cuál es tu labor. Primero, pues trabajé desde bien joven, entonces siempre dije, el patrón, maldita sea, muere el patrón. Entonces escuchaba a los electroduendes y gritaba con más fuerza, ¿no? Decía, sí, maldita sea el tema y el trabajo. Entonces, en algún tiempo también quería como irme a Estados Unidos, ya no culminé esa parte y dije, no, ¿cómo que vas a huir? Aquí quédate. Pues trabajé de todo y en todo, ¿no? Librerías, editoriales, todo lo que tenía que ver con el arte, mesera, todo lo que tenía que ver ahí, como dar clases de cultura, niños, cursos de verano. Y entonces cuando me voy acercando con Brigada me decía, todo lo mismo que haces como en el área cultural, aviéntatelo acá, ¿no? Y pues yo decía, aquí me voy a quedar un ratito, como que no entiendo muy bien de qué se trata esto y además soy muy libre y además estoy acostumbrada a tratar mal a mis jefes o que mis jefes me traten mal, entonces como que aquí me están tratando muy bien, como que no, porque uno nunca está contento, les digo, como que uno tiene. Pero entonces yo creo que tuvieron una gran virtud y fue como permitirme hacer, no cuestionarme y permitirme hacer. Entonces, solita me fui involucrando. Hasta que de plano ya no me pude ir. O sea, fue algo muy chistoso porque cuando me voy, les digo gracias y me voy. Era como el seguimiento de algunos temas que yo tenía que darles o que en automático yo ya me había dado esa tarea. Y como creo en la anarquía, pues no podía decir, ahí nos vemos, ¿verdad? Entonces yo tenía que ser coherente con ese proceso, con esas compañeras, con ese proyecto pendiente y tenía que darle seguimiento. Entonces, de alguna manera hubo un lazo imaginario, un lazo que no alcanzaba a ver, pero que estaba ahí muy pendiente y que también era referente, ¿no? Por ejemplo, toda mi carrera, desde el primer semestre, era muy orgullosa de contar que era Brigada Callejera. Entonces no era como de sí, ya me desvinculé, bye, trabajé con algunos profesores también, empecé a hacer también labor de litigar, pero todo el tiempo era como de sí, pero de verdad que ayudar vale la pena, pero de verdad que cuando un proyecto es exitoso como una organización de la sociedad civil, también se camina de ese lado, ¿no? Entonces de repente el PRI me decía, necesitamos gente como tú y vente a trabajar, ¿no? El PAN me decía, vente a trabajar, aquí hay un espacio. El PRD me decía, vente, aquí hay un espacio. Nace Morena y entonces ahora todos, pues como todos somos Morena, tú también puedes ser Morena. Y yo decía, espérense tantito. O, bueno, que hacíamos en la popular era como de, oye, tú que estás haciendo cosas, tenemos un espacio para ti, tú nos ayudas y nosotros te ayudamos. Y yo, no es por ahí, ¿no? Entonces todo el tiempo buscar esa parte y darnos cuenta también que los jóvenes, que identifico que andan muy, muy prendidos haciendo cosas desde la autogestión, es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Entonces hice varios proyectos con los chavos de la UACM y tenían otra onda en la cabeza también y dije, órale, vamos bien, creo que va caminando bien. Y voy vinculando entonces con Brigada, pues, proyectos que pudieran ayudar. La rebeldía pasando y así la policía diciendo, no, a ver, los ahí, claro. Entonces, en esa lógica, poder generar conciencia de que tenía que haber cambios y que esos cambios, pues, podía ser una voz, la cultura y el arte a raíz de proyectos que pudieran ayudar a que estas chicas pudieran, primero, desde donde yo observo en Brigada, es reivindicar lo que Brigada me enseñó, ¿no? O sea, yo veía la cantidad de manuales, y cómics que Brigada tenía, yo decía, cabrón, o sea, ¿cómo le hacen? Y la oficina es súper chiquita y la historia es bien acogedora de Brigada Callejera porque son 3 sociólogos, 2 hermanas y un sociólogo que acaba de fallecer, que llegaron a la UNAM, empiezan a hacer sus prácticas profesionales y el profesor Jara, sociólogo que hizo el libro de Sociología de la Prostitución, los invita a la zona de la Merced a ver lo que estaba pasando y se empiezan a enamorar tanto de la zona que dicen, oye, es una hipocresía ver este lugar como un objeto de estudio, hacer nuestros cuestionarios e irnos, ¿no? Entonces, no, se quedan. Y el padre de la Iglesia de la Soledad les abre las puertas y les dicen, oigan, ya me contaron las chicas, además los veo diario en el Sol, vénganse a la iglesia y aquí pueden hacer sus pruebas de detección de VIH, pueden seguirles dando a las chavas el taller del uso correcto del condón, etcétera, y los deja quedarse en la Iglesia de la Soledad, una iglesia histórica también. Jodorowsky en sus películas saca la Iglesia de la Soledad, camina por la Iglesia de la Soledad, porque es una iglesia histórica. Y también amo a Jodorowsky. Y entonces en ese proceso, pues digo, qué chingón, o sea, no es cualquier organización, ¿qué onda con estos personajes? Conocer que vienen de esta fuerza de los 70, que son una generación que no busca ganar dinero y quedárselo, sino que están en contra de todo ese proceso estructural, y que uno a veces cuando no conoce dice, no, todas las organizaciones se chingan el dinero, vamos ahí, ¿no? Hago que sí. Cuando te metes y ves de fondo y comparas además, ¿no? Y digo, no, pues, ¿qué onda con estos? Y me doy cuenta que la única organización que tiene un proceso de temperatura real, que tiene textos escritos, que tiene ya un poco el reconocimiento, más que institucional, porque por el gobierno fuera Brigada ya no estuviera, pero de muchas organizaciones a nivel internacional, que son compañeros que los zapatistas les abren la puerta y les dicen, confiamos en lo que están haciendo con mucho respeto. Y empiezo a ver la trayectoria no como la de los grandes políticos, sino la trayectoria de la verdad y del reconocimiento entre grupos, entre compañeras y compañeros, entre gente que va haciendo proyectos, que no se escuchan, que no se ven, pero que van caminando y construyendo. Y me empiezo a sentir muy honrada y a decir, y ahora tengo que hacer esto, y ahora tengo que hacer esto. Entonces, Brigada, más que yo llegar y sumar, creo que Brigada es la que me va educando a mí. Jaime muere en la pandemia, porque en la pandemia, pues todo el mundo dijo, ay, nos vemos, ¿no? Yo me resguardo. Pero los teléfonos para nosotros no dejaban de sonar. Le está faltando el aire a mi esposo, no sé qué está pasando, mi hija está mal. O sea, tuvimos familias enteras de compañeras trabajadoras sexuales viviendo con COVID en casa sin un solo peso, ¿no? Sin el kit adecuado o mínimo que te podía salvar la vida. Recuerdo una compañera que la atropellan en Revolución, la llevo al hospital, trae fractura de cadera, de coxis, o sea, fuerte la fractura, no fue cualquier cosa, y voy para el hospital y en el hospital estaba la gente jalando las rejas. Mi familiar se me está muriendo, o sea, una escena, pero que no me había tocado al inicio de la pandemia, y que todo era lo que veías, lo que escuchabas, pero ya empezaban a brotar un buen de casos, a la gente le daba pena decir que tenía COVID o que tenía los síntomas, y veo ya la realidad de los hospitales, ¿no? Me quedo de todos modos, te digo, solo que te hagan la radiografía y vemos qué pasa. Y adentro, en el pasillo, la gente tirada, la gente muriéndose textual, ¿no? Le hicieron la radiografía y nos fuimos, o sea, no, vámonos de aquí. Pero ahora, ¿qué hacemos? Porque tienes una fractura, ¿cómo vamos a superar esa parte?
Entonces fue bien complicado para ella y para muchas otras compañeras, y nosotros seguíamos con el proyecto porque lanzamos un proyecto en el barrio, en la colonia y en el Metro Revolución, para que estuviéramos dando de comer diario, y se formaban más de 500 personas. O sea, ya no solo eran las trabajadoras sexuales, sino la gente que la habían corrido del trabajo, las amas de casa que ya se les había acabado el gas y que no tenían dinero y que ya no tenían una fuente de empleo, las calles vacías, así oscuras, fueron tiempos muy oscuros, pero no dejamos de salir a la calle. Después cierran los hoteles, como a los 3 días lanzan la voz de que los hoteles iban a cerrar. Más del 30% de trabajadoras sexuales viven en los hoteles. No les avisaron. Entonces todos sus documentos, toda su ropa se quedó en el hotel y estuvieron en la calle, se quedaban en la calle. Le solicitamos en varias ocasiones a la alcaldía Cuauhtémoc que abrieran un espacio para que la gente se pudiera quedar, y el espacio duró 2 días. ¿No? Entonces mucha gente dice, ay, trabajar con el gobierno es bien chido. Sí, güey, tú que tienes la quincena, pero te está chingando el erario público de miles de personas que realmente si hicieras tu trabajo, pues, se podían ayudar a que las condiciones fueran mejor, y no lo hicieron en este caso. Entonces la gente se va a la calle, tuvimos que abrir un espacio para dormir en la calle, que fue un albergue que duró como 3 semanas más o menos, y que ya era también insostenible por la cantidad de gente en la calle, en una colonia complicada. Y tuvimos que ver a dónde nos llevábamos a esas compañeras que estaban en situación de calle. Ahí Jaime Alberto Montejo Jorges, que también era fundador de Brigada, se empieza a sentir mal, lo llevan ya muy mal al hospital, empieza el viacrucis, porque ya habíamos vivido qué onda con los hospitales, pasan más de 11 hospitales y terminan aceptándolo en el Hospital General de México, y muere ahí a los días, ¿no? Entonces, compañero colombiano, compañero muy, muy autogestivo también, muy chambeador, una parte intelectual muy fuerte de Brigada Callejera, y pues no murió Jaime, murió toda una institución en el underground y en el trabajo comunitario impresionante. O sea, no hay cómo restablecer la pérdida de Jaime Alberto. Y ahí te das cuenta, ¿no? O sea, cómo la pobreza está ahí palpable, el capitalismo golpea y tiene la bota en el cuello de todos los mexicanos, en este caso hablando de México, pero es una situación global que no te deja respirar, porque quienes lo conocieron, del gobierno, de las embajadas, de otros países, o sea, fue una nota a nivel mundial que haya muerto Jaime. Y Jaime siempre fue sencillo, nunca tuvo una cuenta en el banco, nunca tuvo carro propio. O sea, Jaime era el barrio y para el barrio, con una conciencia social de que esto está mal desde la estructura y que hay que tirar al capitalismo como sea posible y hay que seguir ayudando a la gente que más lo necesita. Entonces, cuando yo veo ese sello bien impregnado en Brigada, porque pues, no creía, ¿no? Y empiezo a ver que no es de broma y que es en serio, y ver su vida cotidiana de quienes estaban ahí, pues me hace respetar y seguir diciendo, hay que apoyar a Brigada, hay que apoyar a las chicas y hay que apoyar la diferencia entre trabajo sexual y trata de personas, ¿no? Es así que entonces también soy parte de la Alianza Global en contra de la trata de mujeres a nivel internacional, que cada año hace un estudio muy fino de la trata, pero no solo para fines de explotación sexual, ¿no? La trata para mano de obra barata, la trata para los niños que están más de 12 horas buscando metal y no comen, ¿no? Para que tu celular tú digas, ay, mañana lo cambio. Ah, ya me dio huevo este celular, me compro otro. Viendo detrás toda esa parte, voy a Zara y me compro 5 playeras de muy mala calidad, donde hubo gente detrás también teniendo que trabajar en la maquila para ello, ¿no? Entonces la trata se da en muchos espectros y hay estudios muy, muy específicos de qué pasa con esas miles de personas que desaparecen de un día a otro en sus barrios, ¿no? Que no desaparecen en los barrios de alto espectro económicamente hablando, que son los barrios del underground, donde no hay económicos, donde no hay condiciones económicas, y donde aparecen en la maquila en Ciudad Juárez, o aparecen en la India, o aparecen en China, o aparecen en diferentes espacios del mundo de África, donde tienen que estar trabajando China, ¿no? Entonces está bien complicada la situación a nivel mundial, y ser parte de la Alianza pues, nos hace entender y ser parte de los manuales y de lo que vamos redactando, de cómo hacemos para que esto no siga pasando, o cómo podemos tener indicadores que ayuden a ser preventivas.
indica la Alianza Global en contra de la trata de mujeres que quien va generando y siendo apoyo es la trabajadora sexual. La trabajadora sexual que está en los puntos directamente es la que puede ayudar a que no haya víctimas de trata, o la que te dice, ¿sabes qué, Arlen? Acabo de escuchar a la chica, la metieron al cuarto de hotel, es el 34, el hotel es tal y están ahí. A quien te va a dar en términos legales de manera era aberrante, por ejemplo, que los diputados el año pasado, todavía en 2019, sacaran iniciativas de ley diciendo que era una falta administrativa el trabajo sexual. O sea, aquí si a alguien hay que abrirle los ojos y decirle que está en un gran error, es a todas estas feministas radicales abolicionistas que creen que erradicando el trabajo sexual es la forma adecuada para que ya no haya trata de personas. Y entonces hay que ponerlas a leer más, hay que ponerlas a estudiar más, porque está bien complicado. Y el problema es que como están en esferas de poder donde pueden hacer toma de decisiones, pues malinforman, maleducan y terminan involucrando a miles de personas que les ponen el pie para poder tener mejores condiciones en la cotidianidad. Entonces, como feministas, tenemos la obligación de ser solidarias con las mujeres que mal la están pasando, en cualquier lugar, en cualquier espectro, en cualquier condición. Si hace una chica que le va súper bien, que es exitosa, que tiene 1,000 de dinero, que es feliz y de repente tiene una situación, estamos obligadas a ayudarla. Y si así hay compañeras que se están quedando en la calle, que están mal, que no tienen dinero, que tenemos la obligación de ayudarlas. O sea, como feministas tenemos que ser solidarias con la población de mujeres. Y mujeres no me refiero al género, me refiero a cualquier persona que también se autodenomine mujer, ¿no? Y tenemos la obligación de poder ayudar y ser empáticas con ellas. Y si en este caso a mí me toca ser la representante legal de una organización que es reconocida no en las instituciones, que es reconocida en las calles, que cada chica te dice, Brigada me ayudó, Brigada fue por mí al hospital, Brigada me llevó a abrir una carpeta de investigación, Brigada se quedó conmigo toda la noche, Brigada me pagó el hotel, en Brigada acabé mi primaria, en Brigada acabé la secundaria, en Brigada logré tener con éxito mi certificado de la preparatoria, en Brigada me hago los estudios, no sé. Ese tipo de voces que todo el tiempo se escuchan son las voces que a ti te pueden indicar que estás en un lugar correcto, ¿no? Y que la misma compañera es la que te dice quién ayuda, quién no, porque además ellas van a todas las instituciones, o sea, conocen perfectamente quién es Juanita, quién es Pepita, que todas las organizaciones las conocen. Y siempre les digo, ve y conoce, ve y que te ayuden, ve y entérate, ve y vive, ¿no? O sea, no somos una organización que le dice, ¿dónde vayas? Porque tenemos muchas que casi las excomulgan si pisan Brigada Caliguera, ¿no? Entonces, sí. Al contrario, ve, conoce, que te ayuden, que te den, no importa. Pero ellas se van dando cuenta, abre los ojos. Esa es la pequeña diferencia entre el feminismo abolicionista y el feminismo anarquista, el feminismo reglamentarista, que de alguna manera yo me considero dentro de ese proceso. Vamos viendo las cosas de manera distinta y creemos fielmente que ellas tienen capacidad de decisión. El abolicionismo genera la incapacidad y argumenta que son incapaces de toma de decisión. Y eso es una aberración en pleno 2021. Me parece bien interesante esto. O sea, todo lo que has dicho ahorita, hablas de cómo se interseccionan todas las diferentes luchas, ¿no? Al final o sea, la pelea es contra el capitalismo que genera esta trata y que esa trata no solamente es sexual, sino también es trabajo, es para los niños, ¿no? Etcétera. Ay, perdón, se me fue la pregunta. ¿Cómo? Perdón. Yo quería preguntar cómo, digo, más o menos sobre el mismo tema, ¿cómo llegaste a este punto de tener esta empatía por las trabajadoras sexuales? ¿Tú ya tenías un entendimiento de este poder de decisión del que nos acabas de hablar o inicialmente te causó un shock como pensar en la sexualidad de las mujeres, de las personas en general, como algo que
que no necesariamente va por ese lado. O sea, no, fíjate que fue bien radical para mí. Primero, yo tuve que entender que era bien machista, que tenía un chip mega machista y que venía de alguna manera de un proceso de privilegio. Y que entonces en mi casa, por esta situación de niñez y de adolescencia, donde pues era una comuna, pues haz lo que quieras. No había límites, ¿no? No había una educación conductual. Entonces pues me caí 1000 veces y era de pues párate si puedes, ¿no? Entonces de repente era yo ya sentirme ahogada y yo quería, Diosito, ayúdame, ¿no? Mamá, ayúdame, papá. Y no. Entonces yo me tuve que levantar sola, con apoyo obviamente de muchas redes de ayuda y de apoyo, pero que era de usted solita, ¿no? A ver, no que la anarquía, no que la autogestión, no, espérate. Entonces hay que aceptar que yo empiezo a darme cuenta que era muy machista y que además, te digo, hablaba desde el privilegio. Y cuando llego con esta población, pues yo siempre decía, pues es así porque quiere, y pobrecita, pues cuál pobrecita, ¿no? Y cuando escucho las voces de las mujeres, yo no creo en la religión, no creo en Dios, muchas situaciones que me enfrentaban con ellas, ¿no? Hoy es 28, te traje una veladora por el 28. Te traje un San Judas. Te traje unas pulseras que acabo de limpiar para ti. Es muy malo que no veas a tu hija, Dios te va a castigar. Mi abuelita me decía que yo era puta, entonces que yo no me iba a ir al cielo. Entonces, licenciada, estoy muy preocupada por eso, no duermo. Pues todas estas cargas que yo escuchaba, les tenía que poner un orden, ¿no? Y tenía que ir empatando que aunque yo tenía vagina, aunque yo había tenido una hija, aunque yo era mujer, en el ejercicio cotidiano yo no me dirigía como una mujer. Era una realidad. Y es un golpe fuerte darse cuenta de eso, porque era muy cómodo para mí pensar como hombre, juntarme con puros hombres y darle la razón siempre a los hombres, ¿no? No tengo amigas, tengo muy contadas amigas mujeres. Ahora ¿Está creo cargado el punk de machismo en algunas de sus partes? ¿Cómo? ¿El punk está cargado de machismo en algunas de sus presentaciones? Sí, por supuesto que sí, escucha todas las rolas, ¿no? Pero también lo cantan Yo escucho a mujeres. Shakira, perdón, pero... También somos mujeres, ¿no? Entonces, pues hay mucho también que hacer desde la escena musical, ¿no? Y desde estas formas de poder que se van generando, desde quién es el vocalista, etcétera, ¿no? Pero por supuesto. Y por también supuesto, el marxismo, ¿no? O sea, en todas no, el marxismo, sí, de igual manera. No podría decir más, bueno, sí, es mucho más el marxismo. Y entonces cuando Rosa Luxemburgo dice, a ver, espérense, ¿no? Entonces está cañona la diferencia pero es muy complicado. Igual, por ejemplo, cuando hablamos de la escena artística, yo siempre digo, no, Nahui Olin iba mucho más avanzada en entender todo este proceso. Ahora que ustedes hablan del baile de los 42, 41, pues se va generando todo este proceso histórico de qué onda con las mujeres en esa época también, ¿no? Donde una mujer que hacía desnudos para pintar, o una mujer que salía con 3 hombres, pues había una carga moral al respecto, ¿no? Entonces, de igual manera con este proceso, pero yo tengo que reivindicar. El que yo me diga y yo y me nombre y mande mis correos y vea abogada feminista, para mí asumirme feminista me costó unos años. Ay, el feminismo, calma, o sea, no. Cuando empiezo a interiorizar y a ser empática con ellas, digo, no se vale. Porque además lo escuchaba todo el tiempo de voz de la gente cercana a mí, ¿no? Como una cotidianidad. La mentira, el engaño, la violencia, etcétera. No había problema, porque son los hombres cercanos a mí. Entonces, pues la chica se lo ganó, ¿no? Pues, no sabes, tonta. Hay esta pancarta que leí en una entrevista tuya que tienen siempre en la marcha que hacen por los derechos de las trabajadoras sexuales, que dice ni víctimas ni victimarias, ¿no? Es correcto. Y eso me interesa mucho porque, o sea, muchos movimientos
bien intencionados a favor de las minorías y demás y las personas oprimidas, en realidad llegan a imponer ideas de qué es lo correcto, ¿no? Y no tienen un contacto real con las personas y no saben qué es lo que realmente quieren o qué es lo que realmente les conviene. Y el hecho de entender que las trabajadoras sexuales no son víctimas, o sea, algunas lo son, pero no tienen por qué ser víctimas. Me interesa mucho cómo fue este proceso de identificación de eso, de relacionarse con ellas y supongo que también sensibilizarlas a ellas de que no son víctimas, ¿no? De que no se van a ir al infierno. Y también si le pudieras agregar allí, me pregunto mucho, bueno, tengo ciertas ideas, pero a lo mejor al público y también lo que me digas me va a servir, esta diferenciación entre los términos trabajo sexual, prostitución, sexo servicio, ¿no? O sea, ¿qué valor tiene cada uno para ti? Primero, entender que este proceso con el cambio de chip para ellas, es que todo el tiempo ellas, si dicen abiertamente lo que piensan, van a ser juzgadas. Ellas y cualquier ser humano, ¿no? Partiendo de que cualquier ser humano, si llega y dice lo que piensa, ya se va a enfrentar a alguna situación negativa. Entonces, de repente llegar a un lugar en donde te escuchan y no te dicen absolutamente nada, pues tú te vas, bla, 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 ¿no? Entonces tiene que haber alguien capacitado para que toda esa carga de información pues no llegue a decir, ay, no, es que estás mal en esto. Ay, a ver, aquí no vamos a permitir ese tipo de faltas de respeto. No, sino encaminadas a que, qué chido, te gusta leer, qué chido, te gusta hablar un montón, te vamos a meter a un curso y siempre hay que estar inventando en Brigada Callejera. Siempre hay que estar inventando un nuevo proyecto. Termina la pandemia y lanzamos el curso permanente de enfermería. Y ayer nos fuimos a un temazcal. Se acabaron los camiones, ya no había manera de regresarnos porque se extendió y nos tuvimos que ir en raite, ¿no? En 2 camionetas, en motos. Y para todas es impactante ese tipo de locuras que tienen un objetivo, que tienen un proyecto, que tienen un proceso, pero que no me fui de raite por la peda. No me fui de raite por no hacer nada. Vengo de un proceso súper fuerte y llegué en raite, llegué bien y llegué sana, ¿no? Entonces es esta anarquía de la que hablamos. El hacer las cosas bien con un objetivo positivo, con un objetivo del bien común, de que el ser humano esté entero. Y entonces esto cambia el chip de las mujeres. Una mujer que se le ha dicho por generaciones y generaciones que no tiene capacidad, que ella su única capacidad es tener hijos y educarlos bien y tener al marido contento. Ser una mujer exitosa, que acabe la licenciatura y que llegue a casarse con una persona que la mantenga. Fuera de ese estándar, porque sigue siendo el mismo estándar, 2021 y sigue siendo el mismo estándar, no hay más para una mujer. Y hay mujeres buenas y mujeres malas. Y entonces las mujeres buenas en un cajón y las mujeres malas en otro cajón. Y las mismas universitarias siguen pensando lo mismo. Y la disidencia de repente nos asusta. Pero son las que están generando el cambio en la calle, las que dan el cuerpo en la marcha, las que dan el cuerpo ahí, ¿no? Y el gobierno mexicano hace muy bien su trabajo. Me habla una chica, porque yo soy parte de un estándar también de colectivos feministas por lo que está pasando ahora para poderlas apoyar y no cobrarles un peso desde la vida jurídica, y me marca y me dice, Lic, me llegó una orden de presentación a mi casa. El día de la marcha, yo hice lo que tenía que hacer en la marcha, me dirigí a mi domicilio todo el tiempo con la cara cubierta y llegaron a mi domicilio. Las cámaras del C5 nunca funcionan para una situación de robo o de poner en duda la seguridad de un ciudadano. Pero cuando un ciudadano atenta contra el sistema, las cámaras del C5 te siguen, te enfocan y te persiguen. El Big Brother, ¿no? 1984 está presente todos los días en esta ciudad. Por poner solo un ejemplo. Pedí la copia simple de la carpeta de investigación y era así. Tenían seguimiento de Facebook, seguimiento de los apodos de la compañera, seguimiento de todo un proceso muy estructurado y muy trabajado de quienes hacen la labor de la policía de seguir este tipo de movimientos. Y cuando hay un tratante, cuando se les está diciendo está violando, está violentando, ya robó a la compañera, ya le pegó, se encuentra en tal calle, jamás llega la policía. Tenemos seguimiento con carpetas de investigación con el tema de trata de personas
y no se termina levantando, denunciando, deteniendo a quien ya se les dijo dónde está, ya se les dio foto, ¿no? Y estamos en esa labor con la Fiscalía siempre, exigiendo que hagan bien su trabajo. Pero cuando le pegas a una tienda, cuando le pegas a una red, a una cadena internacional de comida, cuando le pegas al empresario, cuando le pegas al poderoso, el Estado reacciona. Y entonces hay que estarle diciendo, reacciona para eso, reacciona para esto. Y hay que ponerlos a trabajar. Y es una lucha constante. ¿Por qué no llamarle a una chica prostituta o sexoservidora? Hay todo un tema que nosotros manejamos, toda una teoría y toda una parte de trabajo de años, de que la sexoservidora sirve, ¿no? Las cosas te sirven. Una persona no puede servir. Trabaja para dar un servicio, pero no te puede servir. La silla te sirve para sentarte. El celular te sirve para comunicarte. Una persona jamás, porque no es una cosa. Una persona tiene sentimientos, tiene poder de decisión, tiene capacidad de cambio. Prostituta. Tú les preguntas a ellas y ellas dicen, prostituta es la que vende la dignidad. Pero pues, ¿de dónde sacas eso? Sí, pues yo siento que la prostituta es la que vende las ideas. No, nadie se los ha dicho. Ellas tú las escuchas y dices, órale. ¿No? Prostituto es el que está diciendo una cosa y luego dice otra. ¿Pero dónde sacas? Para mí eso es, ok. Y yo creo que la mayoría de ellas vienen de zonas indígenas. Muchas hablan todavía lengua o ya se olvidaron, pero tienen raíces indígenas. Entonces son mucho de la idea comunal, son mucho de la idea de la amistad, son mucho de la idea de ayudar, o sea, lo traen. Son muy, muy solidarias entre ellas, dejando todo el ambiente también de violencia que viven, ¿no? ¿Por qué llamar trabajo sexual? En el 2013, Brigada Callejera interpone un amparo, 112/2013, para que se busque el reconocimiento al trabajo sexual y que la Secretaría del Trabajo asuma responsabilidad para que en todo el catálogo de trabajadores no asalariados se incluya el trabajo sexual. Se gana el amparo y la juez determina que es correcto el trabajo sexual dentro de los trabajos y oficios y que se tiene que reconocer como un trabajo libre, digno. 2013. 2018 y 2019 lanzan 5 iniciativas de ley entre diputados de diferentes partidos políticos, ciudadanos y más partidos políticos. 5. De esas 5 incluían el control sanitario que logramos tirar en los 90s, donde tienen que traer una credencial y ver si la compañera está sidosa, si la compañera tiene sífilis, si la compañera ya fue a su última revisión. Eso es un acto de discriminación a todas luces que ya se tiró hace mucho tiempo. Siguiente, el pago de impuestos. No. Brigada Callejera asume también con toda teoría que no tienen por qué pagar impuestos cuando ellas ya al consumir están pagando sus impuestos. Que se tiene que entender de fondo el por qué son trabajadoras no asalariadas y por qué tendrían que estar exentas de pagar impuestos. Bueno, las 5 iniciativas de ley incluían pago de impuestos. La tercera, las 5, decían que era importante hacer zonas de tolerancia. Fatal hacer zonas de tolerancia en una ciudad como la Ciudad de México o como la zona galáctica en Chiapas, que es una zona de tolerancia, que quien dirige ahí es el narco, la delincuencia organizada, y el gobierno no hace absolutamente nada. El segundo lugar, o de los muchos... Rapidísimo, ¿nos podrías explicar qué es exactamente una zona de tolerancia? Zona de tolerancia es para el gobierno de cualquier país una zona que se tiene que estar estructurada y delimitada para que se lleve a cabo una actividad. En este caso, hacer zonas de tolerancia para una zona territorial es solo de tal calle a tal calle se puede ejercer el trabajo sexual, donde el objetivo ideal es que se tenga control, se tenga seguridad para esa población, se tenga resguardo y orden de esa población. En la realidad lo que pasa es que como están hacinadas, quien dirige es la delincuencia organizada, quien dirige es el gobernador, el alcalde, el funcionario público con más poder de esa zona para quedarse con ese ingreso. Lo ideal es
que todo ese ingreso entrara al gobierno mexicano y que pudiera regularizar el apoyo de guarderías, como se tenía la idea en los años 70, el apoyo de comedores comunitarios para ellas, el apoyo para talleres, cursos y especialización para ellas en otros ámbitos fuera del trabajo sexual, pero que se pensara que si ella se quiere dedicar al trabajo sexual con toda libertad, lo pueda hacer y no tener que decir con esta visión abolicionista, la educo para mejores oportunidades y que salga del trabajo sexual. Eso es erróneo. Una mujer tiene que profesionalizarse y, si es su deseo, seguir siendo trabajadora sexual. Yo sé que para quienes nos escuchan por primera vez es muy rudo entenderlo, pero es parte porque cruza el tema de la sexualidad. Para cualquier madre es complicado hablar de la sexualidad de su hija. Para cualquier padre, algo sería irracional. Es mi perro tomando agua, perdón. Ah, perfecto. Entonces, la intención es generar que las zonas de tolerancia no son adecuadas para un tercer mundo, mucho menos para un tercer mundo como lo es México, con toda la cantidad de corrupción. Y les digo, el ejercicio de Chiapas de la zona de tolerancia ha llevado a que quienes dirijan ahí pues sea la mafia, ¿no? Uno de los lugares de los muchos que les amenazaron de muerte a Jaime y a Elvira como fundadores de Brigada Callejera fue en la zona de tolerancia que se denunció. Ustedes googlean zona de tolerancia Elvira Madrid, zonas de tolerancia Jaime Alberto Montejo o zona galáctica y aparecerán todas las denuncias que hicieron los compañeros a medios de comunicación porque corría riesgo su vida, ¿no? Entonces, una zona de tolerancia es una aberración en pleno 2021, pero que el gobierno mexicano y quienes están en iniciativas públicas, en iniciativas de ley, quienes son funcionarios públicos que quieren tener una actitud súper open mind con la población, no tienen idea de qué trata con la población. Y siguen sin escucharlas. También para la foto, ¿no? La foto, yo con las compañeras trans, yo con las compañeras trabajadoras sexuales, yo funcionario público con las mejores oportunidades. Pero ya para redactar vimos, estudiamos, nos sentamos en mesas de trabajo diciendo, no, compañeritos, hay que estudiar más, ¿no? El control sanitario se tiró en los tiempos de la pandemia del VIH, murieron miles de compañeras y compañeros, ¿no? Y además lo que se ganó, por ejemplo, con la clínica especializada Condesa, se ganó a lucha. No es que el gobierno haya dicho, vamos a poner una clínica especializada. No. Se tuvieron que cerrar gobierno en la Ciudad de México, se tuvo que salir a marchar, sacar sangre, pintar mantas con sangre y que se reconociera que tener VIH era una condición como cualquier otra y que se podía vivir con VIH en las mejores condiciones. Y se logró vivir esa pandemia, superar esa pandemia, donde los números eran rojísimos para las trabajadoras sexuales, para los compañeros trans, ¿no? Era bien complicado para las compañeras generar un proceso real de cómo hacer este cambio. Hoy en día, las compañeras y los compañeros tienen el número más bajo, hombres, mujeres, de VIH que tienen todo este apoyo con el trabajo sexual. Pero fue a conciencia de que se murieron sus amigas, sus parejas, y tuvo que haber un cambio radical al respecto. Hoy en día hacemos pruebas rápidas de detección de VIH en universidades, en nuestra microclínica, en diferentes espacios, y los números altos los tienen las amas de casa y los estudiantes. Aterrador la población, porque serían los que tendrían que estar más informados, los que tendrían que estar más en acceso a la sexualidad, a su centro de salud o a una clínica privada para hacerse sus estudios. Nosotros realizamos estudios de colposcopías, donde podemos identificar cómo vamos con el virus de papiloma humano y que podamos ser preventivas para no degenerar en cáncer cervicuterino, muerte número 1 en México. Quiere decir que las amas de casa no van al médico, porque no hay tiempo, porque tengo que pagar los uniformes, porque tengo que comprar la despensa, porque tengo que pagar el gas. Más del 80% de las trabajadoras sexuales en esta ciudad son amas de casa. O sea, son el eslabón económico activo de la casa. O sea, no es el hombre, porque en muchas ocasiones, o en su gran mayoría, no está. Son amas de casa solas que sacan adelante a más de 8 integrantes a veces de la familia. Se duplicó la cantidad de trabajadoras sexuales en la Ciudad de México, de mujeres que a raíz de que cerraron los hoteles, cerraron los restaurantes, pues amas de casa, meseras,
recamareras incursionaron en el trabajo sexual. Es un tema muy, muy fino para seguir hablando, porque hay mucho que discutir, mucho que exigir a las autoridades, y pues una población olvidada al final del día por un prejuicio social, porque son mujeres igual que todos nosotros. Tú las ves en la calle y pueden llevar una vida súper cotidiana, estar vestidas con toda normalidad, y solo por el hecho de saber a qué se dedican ya no las vemos igual, ¿no? Y cuando están estas esferas políticas, en las políticas públicas que son urgentes las mejoras, pues las voces de las abolicionistas es no, se tiene que abolir, fuera. En el 2018 y 19 todavía la Ley de Cultura Cívica, con el artículo 27, fracción séptima de la ley, 24, perdón, fracción séptima, nos indicaba que era una falta administrativa dedicarse al trabajo sexual. Todavía, o sea, en este nuevo cambio de la Ley de Cultura Cívica lo volvieron a incluir, aunque ya se había ganado un amparo en el 2013, aunque ya era muy cotidiano en los medios de comunicación estar hablando del reconocimiento al trabajo sexual. Sí. Pues tuvimos que ir a hacer un acto político, cerrar la Asamblea Legislativa, levantar la voz, y ya dijeron los que querían quedar bien, los políticos, no pasa nada, lo vamos a resolver, vamos a subirlo a la mesa, y lo derogaron. Pero solo hasta que no hay una presión de la sociedad para decir no estoy de acuerdo. Entonces no hay un acto de conciencia ni de ética profesional de los funcionarios públicos de entender que, como bien nos lo indica la norma es flexible y va siempre adecuándose a las necesidades de la población del lugar en donde se presente esa situación. Estamos obligados dentro de la abogacía, dentro del derecho, en este caso el derecho legislativo que les toca a ellos, tener que incluir las necesidades de esa población para que se hagan normas, para que se discuta en mesas, para que se pasen a votación y que se pueda generar una norma que regule a esa población que lo esté cumpliendo. No es darles la palabra, no es quedar bien, es hacer en cuanto al derecho lo que nos corresponde como lo indica la ley y lo indica la norma. Nada más. Nos estamos acercando al final de la edición, pero me gustaría hablar un poquito de lo que haces tú y hace Brigada Callejera con la trata directamente. O sea, llevan estos indicadores y demás, pero también leí que han ido a Tlaxcala, que es uno de los lugares en el mundo donde hay más trata de mujeres, a hacer intervenciones e intentar ayudar a las personas. ¿Nos podrías contar un poquito cuáles son las actividades que desarrollan y cómo ayudan a estas personas? Nosotros en el área jurídica entendemos el proceso que tenemos que agotar cuando una persona desaparece. Agotamos ese proceso y esperamos a que Policía de Investigación salga a la calle para hacer el área que le corresponde y que se logre judicializar esa carpeta. En muchas ocasiones nosotros no podemos esperar esos 3 días o esas 72 horas, porque depende la vida o que violen a una persona en ese momento y que le partan la vida. Entonces tenemos que actuar de manera inmediata. Tlaxcala, como bien lo indicas, es un lugar a nivel internacional de reconocimiento de padrotes y de familias que se dedican a poder violentar la vida de cualquier mujer. Entonces es un lugar muy peligroso y donde tienen hacinadas a miles de personas todos los días. Mientras tú y yo estamos aquí platicando, hay mujeres ahí, niños ahí, que están siendo violentados y que los separaron de sus familias. Cuando nos avisa una trabajadora sexual que se llevaron a una chica a Tlaxcala, pero que tienen la dirección exacta, que saben dónde están, que saben quién es la familia, que tienen un seguimiento puntual de esa amiga, de ese amigo, que también eso es muy valorable. Cuando la persona sufre mucho, cuando es encaminada para ese cambio, se vuelve muy solidaria. Es en automático un acto de solidaridad donde no importa que la vida esté en riesgo. Eso es algo que reconozco mucho de las trabajadoras sexuales y que para mí es un honor trabajar con ellas. Cuando me van dando los datos específicos, nosotros tenemos que actuar de inmediato. Sí agotamos jurídicamente lo correspondiente porque creemos en ese proceso, pero no podemos esperar que la vida administrativa de este país lo conlleve porque no nos da, pues. Entonces tenemos que presentarnos en Tlaxcala y tener que hacer la recolección de esa persona entre los que estamos, ¿no? Y pues se vuelve un acto titánico y un acto de mucha responsabilidad de que nuestra vida está en juego, de que podemos no regresar.
pero cuando salimos exitosos, pues damos gracias a que lo logramos, ya que esa compañera, ese compañero, esa niña, ese niño, pues esté en las mejores condiciones. Nosotros, como parte de la Alianza Global en contra de la trata de mujeres y como parte fundamental desde que se fundó Brigada Callejera, han tenido que vivir y hemos tenido que vivir historias que te encarnan y que te cambian cuando te escuchan, cuando tú vas oyendo la vida de ellas y cuando vas oyendo la forma del modus operandus de todas las bandas delictivas, que no son una persona ni dos, y que esas bandas delictivas existen porque hay funcionarios públicos y gente de mucho dinero y de mucho poder que permite que sigan existiendo. Entonces tenemos también una crítica muy fuerte a la ley de trata, donde cuando se hacen las redadas se llevan a gente que casi siempre es inocente, que estaba en el hotel y que tenía otras responsabilidades administrativas que nada tenían que ver con un proceso de trata, y que están por prisión preventiva oficiosa en los reclusorios, cuando no eran el tratante ni la tratante, y que ellos casi siempre pues les avisan que va a llegar la redada y desaparecen en ese momento. Entonces hay gente inocente en la cárcel que, como lo indica la ley o la norma, pues estaban en ese momento, y como era por trata de personas se van, pero no hay una laguna legal ahí con la trata, que incluso no permite que las compañeras en México puedan sindicalizarse, porque al sindicalizarse estarían generando un acto de trata de lenocinio, como tal, el término correcto es lenocinio, donde yo estoy teniendo una ganancia obtenida por ti, por tu trabajo, ¿no? Entonces, si el término o el ejercicio que siempre ponemos, si es el más sencillo, es rentan un cuarto 3 compañeras o rentan un departamento, y la que ponga su nombre con el departamento, quien esté contratando como particular, si el día de mañana un vecino llama y dice que hay trata de personas porque están subiendo y bajando hombres, etcétera, pues se la llevan por trata, ¿no? Por lenocinio. Entonces es bien delicado que la ley de trata pues tenga estas lagunas jurídicas, y que además, bueno, sabemos que no es una situación de híjole, se les fue, sino es una visión abolicionista de tener que erradicar que la mujer pueda tener decisión sobre su cuerpo, porque volvemos a lo mismo, hay que tener muy claro qué es trata de personas y qué es trabajo sexual. Somos de las pocas organizaciones que, aunque luchamos en contra de la trata, que hemos rescatado a muchas mujeres y que no decimos pobrecita de ti, sino al contrario, ¿no? Échale más fuerza, vamos a acabar la escuela, vamos a leer. Tenemos convicción de que un pueblo educado es un pueblo revolucionado y que tiene también más capacidad para la crítica, para cuestionar a sus funcionarios públicos, para no quedarse callados, para poder intervenir. Y en el momento en el que esto sucede para la situación de trata, pues va mejorando las condiciones para que a futuro puedan ser las primeras también en cuidarse entre ellas, ¿no? Entonces la autogestión es bien importante para que la trata se tenga que erradicar. Creemos que si se detiene a un tratante se le castigue con toda la fuerza de la ley, porque hay muchos niños de por medio, hay muchas mujeres de por medio que no tendrían que vivir en ningún lugar del mundo haciendo cosas en contra de su voluntad. Entonces, Brigada pelea mucho el reconocimiento de poder luchar por la libertad intelectual de una mujer, porque la mujer, aún violada, aún con todo el dolor que sufrió porque le mataron a sus hijos o porque vivió situaciones complicadas, pueda levantarse y pueda decir soy feliz y estoy saliendo adelante. Pero también luchamos porque todas esas mujeres que la están pasando mal y que están siendo violentadas y que están en contra de su voluntad, tomen la rienda. Brigada Callejera camina todos los días en las calles de la Merced, el lugar o el pasillo más grande de toda Latinoamérica de explotación sexual, ¿no? De trata de personas y también de trabajo sexual. Y todos los días las compañeras van con el chaleco, van con el megáfono, van regalando condones, pero es el pretexto para que una víctima de trata diga, por favor, auxilio. Nosotros las vemos todos los días, observamos cómo bajan la mirada, cómo les están marcando cuando alguien se acerca, cómo tienen miedo, cómo están súper delgadas porque no les dan de comer, cómo tienen golpeadas las piernas. No podemos intervenir al 100%, pero sí estamos todos los días presentes para que en el momento, en el mínimo momento que ella tome la decisión, las mismas compañeras están ahí o ellas mismas puedan decir basta. Y es un trabajo que no todo el mundo aguanta, ¿no?
Es un trabajo que todo el mundo dice que hace, pero que no las vemos en la calle, que no las vemos en las principales avenidas platicando con ellas, llevándoles de cenar, regalándoles despensas, diciéndoles que las puertas de las oficinas están abiertas, que nos estén marcando a las 3 de la mañana y que nosotros tengamos la obligación moral de contestar el teléfono, me acaban de madrear, espérame, voy para allá, ¿no? No tendríamos por qué si pensáramos, porque también dentro de las organizaciones de la sociedad civil, pues hay un confort, ¿no? Y, pues yo soy el presidente, pues yo soy la secretaria, pues ya a mí me va muy bien y salí en la tele, y entonces, pues sí, pero voy a ver cómo te ayudo. O sea, no. Nuestros teléfonos están prendidos todo el tiempo, y todo el tiempo estamos metidas en problemas, y todo el tiempo vamos dando la vida porque nos gusta, porque creemos en el cambio, y eso es un acto solidario. Estoy entalado, espérame, voy para allá. Tengo este problema, aguántanos y vemos cómo te ayudamos. Y esa es una labor que reconozco mucho y que todos los días voy aprendiendo en cómo funciona Brigada Callejera y de ellas, o sea, más que de quienes somos parte del equipo de Brigada, quienes nos enseñan a ser solidarias, quienes nos enseñan a decir, pues yo voy, yo me quedo, y vamos a la marcha el 1 de mayo, y yo voy a ir a gritar, y ya hice mis carteles, y etcétera. Está bien chido que se haga una marcha y que cierren las calles y que le griten a los padrotes y a las chicas que son víctimas de trata que no están solas, que se cierre circunvalación en un lugar en donde los vendedores ambulantes tienen el poder, donde también todo el tiempo las están hostigando porque son amas de casa, tienen otra forma de pensar, otra forma de ver el mundo, y entonces son muy hostigadas desde el hotelero, desde el policía, desde vía pública. Entonces es importante que la Secretaría del Trabajo expida, porque a raíz del amparo se expide un tarjetón de la Secretaría del Trabajo que nada tiene que ver con un control sanitario, donde solo está indicando que es una trabajadora no asalariada. Entonces ahí, cuando el policía la ve, dice, no la puedo detener, o no le puedo mentir diciéndole que es una falta administrativa lo que está haciendo. Todos los días estamos haciendo recorridos en la calle, invitamos siempre a toda la banda, a todos los medios de comunicación a que nos acompañen, ¿no? A que pongan el cuerpo a las 3 de la mañana y ver cómo se siente, cómo sienten ellas con los tacones, con el mini vestido, el hostigamiento o el miedo de subirse a un carro, y si no saben si van a regresar o no. Entonces a veces aventarse esto de, híjole, buscaron la vida fácil, son las mujeres fáciles. Yo invito un día, deberíamos de también llevar a cabo el siguiente proyecto de observatorio real, ¿no? Para que quienes gusten caminen con nosotros las calles y observen que no tiene nada de sencillo. Fíjense que hicimos una intervención con la Escuela Nacional de Danza de Limba, y nos decían, es que Brigada está re bueno, y vimos el libro de putas activistas y periodistas, y ¿qué podemos hacer? Queremos involucrarnos nosotros como que somos de danza y somos de cultura, órale va. Hicimos una intervención en circunvalación con ellos y con ellas, y los pusimos con su traje de danza, con los tacones de danza. Algunos quisieron ir solo con poca ropa, otros con el payasito, y la idea era solo caminar por circunvalación sin hablarle a nadie. Ellos ya tienen todo un proceso de estudio para ello. Íbamos grabando y íbamos pues viendo varios para que no pasara una situación que se nos salía de control por seguridad. Y fue impresionante cómo para las chicas, de repente las chicas se pararon en una esquina y ya tenían más de 8 hombres formados, porque es bien conocido que en la zona de la Merced llega una chica nueva y entonces los señores que van pasando por ahí, porque también hay mucha demanda, pero eso no tiene que ver con el argumento que pueda decir el abolicionismo. ¿Ven por qué hay que erradicarlo? No, hay que cambiar el modelo de la sociedad. Había más de 8 señores atrás de la chava y un hostigamiento visual de todos, pero era el morbo y la fuerza y el miedo que ellos empezaron a sentir. Terminamos la dinámica, salieron, nos fuimos a la oficina a platicar qué habían sentido, y varias y varios estallaron en llanto porque estuvimos como 1:30, o sea, fue un buen rato. Oye, yo sentí miedo, oye, a mí se me revolvió el estómago, oye, no me imagino que ellas tengan que estar todos los días más de 8 horas, ¿no? Que además se disfracen y lleguen a casa de que vienen a trabajar, porque muchas lo tienen en el anonimato para que sus familias no se enteren, y vivir esta doble vida es una situación de impacto psicológico y emocional, que no habla de la locura, habla del respeto, de la fuerza que tiene que ser para que ellas salgan adelante económicamente, con una violencia de un Estado que violenta a cualquier oficio.
No es de, híjole, es que a ellas les va bien mal, ¿no? Y a mí como abogada me va re bien, no. Es una violencia de Estado que nos pega a todos los oficios en general. Y que entonces el problema no es erradicar el trabajo sexual, es erradicar las formas en cómo el Estado mexicano va violentando a quienes trabajan, ¿no? Y cómo no va mejorando la situación económica de ellos, pero los bolsillos de los más poderosos cada vez están más grandes. Entonces, bueno, esta intervención nació y se hizo una puesta en escena que se llamó Flores de Noche. Qué chingón. Googleenla, Flores de Noche, con danza típica, hablando del trabajo sexual, haciendo voces y relatando un poco cosas del libro que les iban diciendo las chicas. Bien, se presentó como parte de una práctica profesional que tenían los chicos antes de terminar la carrera en uno de los foros de ahí del Centro Cultural del Bosque, de muy buena calidad. Entonces, esto nos indica que si la sociedad se va involucrando más en la vida de los entes sociales que construimos esta sociedad, podemos cambiar, podemos modificar la actitud de cómo vemos a las demás y los demás. Creo que tu trabajo es muy, muy, muy transgresor porque parte de lo positivo, ¿no? O sea, son temas tan duros, tan complejos y tan dolorosos, pero pues esta postura de hacer en lugar de condenar o querer erradicar, como dijiste, es más bien darle una humanidad a las mujeres, a las trabajadoras sexuales, y creo que a mí personalmente creo que es ese virus que está metido en todas partes que deshumaniza, y entonces unos opinan que está mal y entonces hay que quitarlo, y otros opinan que, o sea, como que quitar el trabajo sexual porque todas, nadie lo hace porque quiere y están sufriendo, y por otro lado otras estigmatizan y es pues eliminar la sexualidad de muchas personas. Y tú tienes este proyecto del que ya nos hablaste un poquito al principio, Mismeche, que me parece súper, súper bonito, porque creo que justamente se trata de darles valor a ellas mismas y también lo que puede reflejar a la sociedad de que tienen pues mucho más que decir y una opinión y una diversidad de opiniones y contextos, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar como más formal? Tenemos ya nos pasamos 15 minutos, pero no importa. Creo que a ver si nos escucha Gerardo y a ver si nos llevamos hasta las 10 si tú tienes tiempo, porque son muchísimos temas. Pero platícanos lo que tú quieras y puedas de Mismeche y de la experiencia que te ha dado para también dejarle esto positivo a la gente. Y Gerardo, a ver si nos quieres ayudar poniendo mientras los videos que nos mandó Arlen para que vea la gente las imágenes. Bueno, persona efectivamente me ha dicho que soy transgresora y que soy radical. Es un compañero que murió hace unos días, que era súper cool, el Tex, y me decía, es que eso está bien chido porque eres radical y transgredes, llegas a un lugar y transgredes, y entonces es la intención, hacer y que se rompa lo estructurado para construir algo nuevo, ¿no? Entonces la idea es esa, y entonces uno se vuelve también provocador, pica para poder generar, y entonces creo que es nuestra obligación infectar, ¿no? Infectar a los nuevos estudiantes, infectar a la gente que tiene ganas de conocer, que tiene ganas de hacer un cambio, de que las cosas pueden ser de manera distinta y que pueden ser exitosas en el camino. Mismeche se inaugura en la casa del hijo del Aguizote, y está bien bueno porque pues era el espacio donde Ricardo Flores Magón organizaba su periódico Regeneración. Y lo inauguro ahí porque efectivamente soy una anarquista consciente y también muy comprometida con que la anarquía tiene que ser uno de los caminos, no el único, pero puede ser uno de los caminos que nos permita avanzar en la autogestión. Mismeche logra tener un eco primero con las compañeras. Si yo no tuviera las compañeras, si Brigada Callejera no tuviera el valor con las compañeras, no tendría quórum para poder hacer con ellas.
Entonces ellas están contentas siguiendo al lugar y ese es lo primero que yo necesito son a las compañeras. Y compañeras sobran, entonces ahí entonces lo que falta es organización para poder materializar la idea que tienen. Entonces Mis Meches se divide en 3 etapas y la primera es que ellas tengan que llegar a la oficina a contar su vida, ¿no? Y entonces mi labor es tener que estar transcribiendo todo lo que cuentan desde su niñez. Se divide en la niñez, en la adolescencia. En la adolescencia, en qué momento ellas se radicalizan o en qué momento ellas dedican su vida para decidir ser trabajadoras sexuales. Y en la última etapa, que sería la tercera, es poder generar este ente de cambio en donde ellas se dan cuenta que no sufren siendo trabajadoras sexuales, ¿no? ¿Qué es lo otro que te hace seguir siendo trabajadora sexual? Pues puedo comprar la despensa completa de un mes. Adelanto la renta. Ya pude construir un cuarto más. Mis hijos los tengo en la licenciatura. Pude operarme. Pude darle sana sepultura y todo el proceso de cuidado a mi madre antes de que muriera. Entonces, estas pequeñas cosas de la cotidianidad familiar, porque ellas también tienen familia y de repente juzgamos al niño de la calle como si la calle diera niños, ¿no? Hoy abortó 20 niños de la calle, ¿no? Los perros de la calle, son de la calle. No, tienen dueño, tuvieron dueño y fueron un acto irresponsable de la sociedad. Y entonces, como en Suiza, ¿verdad? Son responsables todos de ese niño de la calle. Somos responsables todos de ese perro de la calle. Todos somos responsables de estas fallas estructurales y entonces nos volcamos solidarios para que no haya trabajadoras sexuales que no lleven comida a su casa, que no haya trabajadoras sexuales que tengan que esperar 5 horas porque las malvieron en la Secretaría del Trabajo por su vestimenta, cuando la chica secretaria puede estar vestida igual. Y entonces, ¿qué hace la diferencia? ¿Cómo vemos la diferencia? En este sentido, Mis Meche parte en estas 3 etapas y todo lo que hacemos en Mis Meche es redactar y empezar a cuestionar con cuestionarios muy específicos de qué pasó en la niñez, qué pasó en la juventud y qué pasó cuando se radicalizan y cuando son trabajadoras sexuales, y a raíz de trabajo sexual, cómo es que van encarnando este proceso. El proceso dura aproximadamente de 3 a 6 meses, depende del grupo y el equipo que se conforme, porque cada grupo es distinto y cada compañera le pone su corazón. Entonces se hacen grupos muy raros, de repente muy radicales, de repente muy melosos, y cada año es distinto con lo de Mis Meche. Mis Meche se va generando entonces en la búsqueda de que cada una de ellas vamos viendo en dónde va canalizando su energía. Entonces hay chicas que cosen y que bordan como locas. Hay chicas que hablan y que no las callas, ¿no? Hay chicas que son muy buenas para dibujar. Hay chicas que son muy buenas para crear. Y entonces en esos 3 meses yo me empiezo a dar cuenta de cada una para dónde va encaminada y empiezo a explotar. Y ya cuando culminan estos 3 meses de redacción, ellas empiezan a sentirse distintas. Y es donde yo digo, tu proyecto va a ser este. O sea, vas a trabajar sobre esto con basura y vas a hablar sobre tu niñez. Y tú vas a hablar, vas a hacer arte objeto con estos materiales que ya vi que tienes y que te gustan, y vas a construir sobre este tema. Y ellas van desarrollando el tema que observé que dentro de estas 3 etapas tienen más prendido, ¿no? Si fue violación, si fue amor, si fue niñez, si fue que soy una trabajadora sexual feliz. Cada una va como encaminando, y en esos 3 meses lo identifico y las lanzo. El objetivo de Mis Meche es no tener profesores, ¿no? Las invito con diferentes compañeros que hacen arte objeto, que Donovan, Gilberto, el punk, cosas muy anarcas y muy en el underground, ¿no? Que se conocen. Un chico que pintó las duelistas, que es amigo mío, el Chube, y entonces solo a platicar con ellos, ¿no? Te voy a traer a un amigo. Y hoy en la clase vamos a tener a un amigo. Pero no traje al profesor de arte, no. Porque la intención es que ellas puedan ser artistas. Si al artista le pones disciplina, ya no es artista. Y le tienes que encaminar la disciplina así como que, como al perro, ¿no? Le das un jamón y adentro le metes la pastilla. ¡Qué rico eso fue el jamón! Así. Entonces, esta libertad que se les da para crear las hace unas artistas cuando vemos lo que culminan. Y ya que lo culminan, entonces primero hacemos la figura, el arte, la estructura, lo que ya crearon, y después le ponemos nombre, ¿no?
no como el malarte donde voy a hacer esto y no, ya lo hiciste y ahora llámalo como tú quieras. Ya lo último es nombrarlo. Y entonces vamos de menos a más, ¿no? Y si lo vemos pedagógicamente sería al revés, o si lo vemos en psicoanálisis es de más a menos, ¿no? Pero primero es como el impacto de recordar quién eras niña, qué pasó en tu niñez, eras adolescente, qué pasó en la adolescencia, ahora eres adulto y en qué te empoderas, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Terminan estos 3 meses, se les dan las herramientas o se les da la lista de materiales que tiene que conseguir, todo tiene que ser regalado o basura para que puedan trabajar, y de ahí entonces tienen 3 meses de creación. Y en esos 3 meses pueden estar en la oficina o donde gusten trabajando y tienen que... Pero en esos 3 meses hablan más cuando están creando que cuando están en las entrevistas. Pero cuando están creando ya cambia la búsqueda. Aquí primero es como que ya me estás interiorizando y te digo lo que yo te quiero decir. Pero donde ya me empiezan a decir la verdad es de los 3 para arriba, porque ya están felices creando. Y entonces ya vamos empatando hasta que ya les digo que ya ahora culmina y cómo se llama esta obra de arte. ¿Y qué vas a decir sobre esta obra de arte? Esa obra vas a escribir tú. Y las encerramos de 5 a 6 días para que estén escribiendo diario y puedan culminar en cómo le van a llamar a esa obra de arte. Y ahí acaba la parte de mi speech de la creación. Pero como no tenemos quien nos haga, nos coordine, nos lleve, entonces es de, ya tenemos de inauguración la casa del hijo de la Huizote y vamos a tener que llevar toda la obra de arte y todas nos vamos a fletar. Y entonces ya te imaginarás por las calles del centro cargando el atrapasueños por todas las calles con todos los vendedores con cuidado porque se va a caer, se va a descoser, ayúdenle todas. Y entonces es las trabajadoras sexuales tomando la calle con las obras de arte. Eso es hermoso, ¿no? Y entonces se va haciendo... Ya es un performance por sí mismo. Claro, es un performance natural, ¿no? Es otra vez, es intervenir. Intervención directa con la sociedad, porque las chicas van con la minifalda, van con los tacones, van con toda la esencia de ser trabajadora sexual, caminando ya seguras, ya empoderadas, porque lo que traen en las manos es su creación, es una obra de arte que van a ir a presentar a un museo. Vamos a ver cómo es el museo. No, o sea, es romper en lágrimas con una situación de empoderamiento así, con todas las sencillez del mundo, ¿no? Y llevarlo y estar ahí, presentarles a quienes coordinan el lugar, por qué es anarquista, por qué Flores Magón, qué era regeneración. Y de repente vamos a la máxima casa de estudios, vamos a la UNAM. No, muchachas, siéntense, les vamos a dar su cafecito y galletas. Qué bueno que están aquí, para nosotros es un honor. Entonces, esa actitud ética de parte de la UNAM al recibirlas es también otra cosa, ¿no? Las inauguraciones, donde los chicos, ¿pero por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué está la cara del niño llorando? ¿A qué te refieres con eso? Entonces están introspectando mientras van hablando. El objetivo jurídico, porque en mis meches el proyecto es jurídico, es que ellas hablen, que ellas tomen los espacios. El objetivo no era la obra de arte. Como ellas son creadoras y el arte es buenísimo para quienes son personas vulneradas, porque les encanta hacer, crear, deshacer, ese no es el objetivo, ese es el camino. Pero ya el objetivo es cuando se sientan ante la máxima casa de estudios, cuando se sientan ante el museo, cuando está la población y cuando intervienen y dicen, sí soy trabajadora sexual. O sea, ahí se rompe el estigma número 1 de la visión abolicionista. ¡Pum! Lo tiramos. No están aquí como víctimas ni como victimarias. Están aquí como Juanita Rodríguez diciéndole a la sociedad que es una trabajadora sexual que está súper contenta porque se aventó 6 meses, porque le quedó bien bonita su obra de arte y porque además la están invitando a la UNAM, ¿no? Y ahí lo tiramos. Lo siguiente es cómo va argumentando ante la población de jóvenes, cómo es que cambia el discurso de ellas al ser tan respetuosas de no hablar igual con unos niños que hablar en la casa del hijo de la Huizote, que hablar en la UNAM, que hablar en la UAM, que hablar con una bola de locos punks que les están diciendo felicidades, ¿no? Entonces ellas van sabiendo cómo van moldeando su lenguaje y eso las hace cambiar acá adentro y ese es mi objetivo principal. Entonces donde a ellas cualquier persona llegue y las cuestione, ellas en automático van a responder.
Ese es el objetivo jurídico, el empoderamiento de los derechos humanos, de los derechos sexuales, de los derechos reproductivos. Y más que otra cosa, en una estructura neoliberal, están, sin saberlo, están conduciendo sus voces al derecho laboral. Eso para mí, en este momento, para mí es crucial, histórico, porque a raíz del amparo tenemos ahora la siguiente lucha, es el reconocimiento con la Secretaría del Trabajo, el reconocimiento con las instituciones que tienen que garantizar lo que ya se ganó. Y entonces es las fiscalías, la Secretaría del Trabajo, Gobierno de la Ciudad de México, CONAPRED, COPRED, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión de Víctimas, etcétera. El objetivo principal es que ellas tomen la palabra y que una trabajadora sexual tome la palabra, hable de su vida, se enfrente a un público, es radical. Pues muchas gracias, Arlene. Neto, eres increíble. Tus proyectos son hermosos. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta vez. Y normalmente cerramos cada una de nuestras emisiones con 2 preguntas. Entonces vamos a hacer eso. La primera es, ¿qué significa para ti el baile de los 41? Para mí significa reconocer que siempre nuestros antepasados están buscando la libertad, ¿no? Significa que siempre estamos juzgando por el poder político que tiene la sexualidad de los seres humanos. El baile de los 41 nos invita siempre a ser rebeldes y a siempre ir en contra de lo establecido. Felicito a quienes hayan organizado en aquel tiempo, imagínense tener de presidente a Porfirio Díaz, o sea, felicito a todos aquellos y a todas aquellas que lograron organizar un acto tan rebelde, tan contestatario en ese momento, para poder decir aquí estamos, ¿no? Que ningún ser humano, con esa voz de aquellos tiempos, seguimos teniendo la misma bandera de petición, que ningún ser humano sea juzgado por su sexualidad. Ay, perdón, se me apagó el micrófono. Y como ahondando un poquito más en esa pregunta de los 41, y quizás es un tema que a lo mejor no es tu tema, pero creo que puedes tener una opinión muy interesante en cuanto a eso, que es para ti la disidencia sexual y lo queer, y qué influencia tiene o qué relación tiene con tu propia lucha, si es que crees que tiene alguna. Cuando yo llego al CCH me doy cuenta de toda la diversidad sexual que existe. Y yo decía, wow, entonces de repente yo decía, estás bien bonita, déjate, doy un beso en la boca. Y los dos, ¡ah, eres tortilla! ¿No? Veía a las chicas o a los chicos con una situación de vestimenta bien chida y que ahí empiezan a hacer la cultura queen, ¿no? Bien radical y con colores, figuras. Yo creo mucho en el acto que acabas de decir hace rato del performance. Una persona puede ser un performance viviente y ese performance siempre va a ayudar a hacer disidencia. Y siempre considero a nuestras compañeras de la forma más loca posible de radicalidad para poder decir aquí estoy, ¿no? Y mi sexualidad vale. Creo que es importante seguir dando escenas para poder hacer que hablen y que se siga generando un acto de conciencia, porque si hemos luchado también en Brigada Callejera ha sido por tener que pelear los cuerpos de nuestras compañeras. Nuestras compañeras viven una violencia familiar bien fuerte, la mayoría son corridas de sus casas, ¿no? Por vestirse como se visten y por generar ese performance en la vida cotidiana como lo viven. Y ha sido muy cotidiano llegar a buscar a las familias porque MP a veces se pone muy mal y a fuerzas tenemos que llevar a un familiar. Y cuando llegamos a la casa y nos dicen, no, para mí ya está muerta. Y para mí no es Claudia ni Lola, ¿no? Para mí José Alberto murió. Para mí Tavo ya no vive aquí. Entonces hemos tenido que recuperar esos cuerpos y darles una cristiana sepultura y poder generar condiciones para que pues se vaya evitando cada vez más que la fuerza siempre de los medios de comunicación murió por una situación pasional. Sí.
y es una situación totalmente política y estructural que se siga matando a quienes salen a la calle y enfrentan ante el mundo la forma en la que quieren ser vistas y vistos. Y eso se tiene que erradicar totalmente y siempre vamos a estar en defensa de quien piense diferente. Tal vez tampoco como nosotros, pero solo si piensa diferente tenemos la obligación de respetarlo e incluso de defender esa idea. Y siempre voy a ir por el mundo haciéndolo así. Pues muchas gracias, y ya para cerrar, ¿qué obras le gusta, obras de arte de cualquier tipo te gustaría recomendarle a nuestra audiencia que tenga que ver con tu lucha o no? Perdón, lecturas. Estoy en el underground y no quisiera nada que está dentro de los museos. Les recomiendo llegar a la Colonia Guerrero y topar el taller del punk. Gilberto Peña, lo pueden buscar en mi Facebook, y es un cabrón que hace arte conceptual muy chingón y que está en la ola del underground y que es reconocido en el underground y con profesores muy, muy técnicos, y para mí es así de los mejores artistas que conozco. Ustedes han ido a las duelistas, a la pulquería de las duelistas, y Dani está pintada de manera muy prehispánica, y Chuve es un artista callejero y punk, porque vive su vida tal cual punk, y nadie le ha reconocido la pinta de las duelistas y la pinta de los pulques. No hay mejores pulques que Pulque Tepito, que está en Eje 1 y Avenida del Trabajo, que es en una callecita donde mi hermano, que quiero muchísimo, Emiliano, vende su pulque. Su mamá vendía pulque, muere su mamá, a todos nos toca ver la muerte de su mamá, y él continúa con la tradición de su mamá. Vende pulque en la calle, traído de su pueblo, pulque delicioso, natural. Y ahí también pintó Chuve. Al Chuve también lo encuentran en las redes. Todo el mundo conoce al Chuve, pero es el underground. Y él tiene técnicas de pintura donde ustedes, si les cuenta la forma en cómo pintó las duelistas, jamás lo hizo a lápiz. Todo fue a pincel, ¿no? Y finalmente tenemos otro compañero que hace también arte objeto, que es Donovan. Donovan era grafitero. Hace arte objeto con cosas bien interesantes, también lo encuentran en mi Facebook. Donovan ha pintado muchísimos espacios de la Lagunilla, muchísimos espacios de tatuajes en Tepito, y Donovan FK es de lo mejor que tenemos también en esta ciudad y es también de mis artistas underground más reconocidos. Hace cuadros como collage, bien lindos, con colores así fuchsia, morados, mujeres en tacones, brillantina, arte objeto de primera calidad. Para mí, en esta ciudad, conociendo a muchísimos artistas, conociendo muchísimos museos, conociendo a muchas compañeras y compañeros que hacen cosas bien interesantes, yo voto por estos tres, ¿no? Gilberto, el punk, el Chuve con este proceso de arte a pincel, y arte objeto con el Donovan. Pues muchísimas gracias por tus recomendaciones, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Nos podrías repetir los datos de contacto de Brigada Callejera y tuyos, si quieres, para quien sea que quiera acercarse a ustedes? Nosotros estamos en la calle de Corregidora 115, despacho 204, a 2 calles de Circunvalación o a 2 calles del Metro Candelaria, que es la línea rosa. Estamos también en Tapachula, en la frontera. También creemos en que hay que ayudar muchísimo a los migrantes. Y nuestros teléfonos en la oficina son 55 42 78 35, 55 42 40 96. Mi correo electrónico es palestina359@hotmail.com. Estamos en Twitter como Brigada Callejera @Palestina_359. Y estamos en Facebook como mi nombre completo, Arlene Palestina Pandal. Y bueno, la idea de seguirnos en redes es ver cómo diario subimos una cantidad impresionante de fotografías de las actividades que vamos realizando. Y pues búsquenos, hay muchas manos que se necesitan, mucho apoyo económico que se necesita, mucho apoyo en especie que se necesita. Y pues la gente al menos que ha estado yendo nadie se ha quejado, todo lo contrario, todo el mundo queda infectado y diciendo hay que hacer, hay que hacer.
Y pues esa es la idea, ¿no? Mi número de Nextel es 55 62 97 12 03 o 55 21 37 35 70. Están prendidos todo el tiempo, 24/24, nunca están apagados, todo el tiempo estamos contestando WhatsApp o llamadas telefónicas, no importa la hora. Estamos también en nuestras páginas oficiales como Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC. Y si ustedes googlean Brigada Callejera, de inmediato va a aparecer nuestra página donde todos los días vamos subiendo información muy puntual de estos termómetros de trabajo estructural que hacemos en campo y de notas importantes que algún medio de comunicación va abordando y va haciendo seguimiento hacia algún tema, y lo vamos colgando en la página, y si no en las páginas oficiales de Facebook o en los Twitters. Y pues ahí estamos para lo que requieran. Genial, Arlene. Yo creo que vamos a poner un comentario como con todos estos datos otra vez ahí abajo en el video que se va a quedar ahí de Facebook, y luego cuando se suba a YouTube también, para que también cualquier persona pueda tener acceso a estos datos. Y híjoles, Arlene, estás cabrona. Estoy fascinado y un poquito enamorado. Muchísimas gracias por, no sé, conocer una abogada punk, radical. Ya, ¿sabes? Ya. Ojalá podamos luego también hacer más cosas con 41, a ver si se pueden cruzar, y ahora que ya se está liberando más la pandemia, también queremos seguir haciendo cosas fuera de, porque pues durante toda la pandemia nos mudamos a online porque no podemos hacer nada más, pero estamos súper abiertos a hacer un montón de proyectos, y pues si tú estás abierta nos encantaría como ayudar. Permanente enfermería, algo vendrá después. Sí, no. Y creo que somos creativos aquí todos, entonces hay que juntar fuerzas. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el foro. Para nosotras es bien importante estar en la ola de la escucha para que pues se dé más más que visualizar, para que se escuche un poco la voz de ellas, porque las que tienen que hablar son ellas. Y pues este tipo de proyectos siempre hacemos que ellas sean las que sean las creadoras, y pues eso ayuda mucho a que la gente las vea de manera distinta y dejemos de juzgar, no solo a ellas, juzgamos todo el tiempo, entonces hay que evitar ese tipo de acción. Muchas gracias por la invitación, muchísimo la entrevista. Pocas entrevistas tan libres como esta, siempre uno tiene que ser así bien cuadradito. Sí, no, por eso te dije al principio, quiero a Arlene punk real. Perfecto, pues muchísimas gracias a Arlene, a Víctor, a Daniel por este programa. La verdad es que escuchando me doy cuenta de la importancia fundamental de muchísimas cosas que uno ignora todos los días y con las que convive cada segundo, y yo creo que eso es lo que se trata el baile por 41, de eso se trata este espacio, de pues mostrar cuánto uno puede realmente tener conocimiento, cuánto realmente uno puede saber de algo y querer saber más de eso, y pues busco en un Arlene que es una geek de verdad. geek de lo suyo, sabe hasta de abajo de los colchones. Entonces pues muchísimas gracias a todas, a todes. Vean este programa, si no lo ven pues qué mal. Échenle ganas a la vida, háganse un favor y vean este episodio en YouTube, Spotify, se guardará un ratito en Facebook, y pues nos vemos en otra edición del baile y de otros programas de Geekstasihuatl. Muchas gracias y que tengan pues una buena vida o algo así. Lo más parecido a una buena vida en sus contextos y formas. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya estamos para el aire. Increíble el capítulo. Muchísimas gracias. Yo no entendía mucho de qué iba, entonces yo dije, no, pero sí está bien, súper vago, podcast vago. No tenía ni idea. Está re bonito.